buenas noches, señoras, caballeros. Es martes, ni te cases ni te embarques, pese a lo cual Pedro Sánchez se ha embarcado en el Senado sin haberlo procurado. Me ha salido un pareado y el Senado se ha quedado bastante enfadado, sobre todo la parte derecha, porque la intervención del presidente del Gobierno en el Senado ha sido fundamentalmente una crítica continua a la oposición, que es lo que ha descubierto el Gobierno, que es lo que le funciona, porque como tenga que blasfemar de sus méritos, lo va a llevar claro. Más cosas de hoy. ¿Qué dice el señor Franco, del PSOE de Madrid, que le ofrece a Ciudadanos la presidencia de la Comunidad si les ayuda a echar a Ayuso? De hecho, ya abiertamente. Antes nos lo maliciábamos, ahora ya va abierto. 2, lo acaba de contar Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que Calvente, el exabogado de Podemos, denuncia coacciones. Coacciones del tipo llamaditas de mira que como declares ante el juez contra Iglesias, esto va a suponer la salida de Podemos del Gobierno, mucha gente se va a quedar colgada de la brocha, no sabemos lo que puede pasar, en este plan. O sea, la cosa seria, seria, seria. Y todo eso más otras muchas cosas que vamos a contar hoy. Pero este cuarto de hora, tal y como se está poniendo el patio, lo tenemos que dedicar necesariamente al consultorio sanitario con el doctor Burgueño. Don Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches. Me dice según entramos por la puerta, como me preguntes hoy que cómo lo veo, ¿cómo lo ves? Pues lo veo mal. Lo veo mal. Ya que te hago una sugerencia, no se pueden hacer sugerencias contigo, pero la sugerencia es correcta. Mi pensamiento es que tenemos que reflexionar seriamente en España. Yo diría que en todo el mundo, pero esta pandemia está demostrando que los políticos no la han entendido. Ni los políticos gubernamentales en España, del Gobierno de la Nación, que obviamente son los más responsables, los gobiernos autonómicos, ni los ayuntamientos. Los políticos y en general la sociedad tenía que haber entendido que esto es una guerra. Esa fue mi interpretación en el mes de marzo. Y que las guerras las llevan los militares, los que están preparados para las guerras. Y que esta guerra, los únicos que tienen que tener idea de cómo combatirla son los médicos. Mira, me alegro muchísimo de que saques el tema, porque hace un rato precisamente estamos tratando de contactar, a ver si podemos traerlo mañana, con don Tomás Toranzo, que es el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, porque ellos, lo cuento y la razón creo, lo que están pidiendo a gritos es un comité técnico de verdad. O sea, no el comité de expertos ese que creo que no existía, sino un comité técnico de verdad que pueda dirigir la situación. Y no un político, y que tampoco sea un político, como el sabio Simón, quien esté supuestamente coordinando algo que no se está coordinando por ninguna parte. Pues para mí esto desde el principio es un equipo con un Estado Mayor en el Ministerio, que probablemente ni en el Ministerio, es decir, en un hotel conectado con los equipos médicos de cada una de las autonomías, 7 días a la semana. Es decir, esto es de los expertos que tienen que conducir la situación en cada momento. Y que en cada momento tienen que decir, me están faltando recursos en este franco. Mira, en todas partes, en Francia, por ejemplo, los portavoces han sido una auténtica hecatombe. Pero hay una diferencia importante. No era el portavoz el responsable de la coordinación sanitaria del asunto. Aquí sí, es decir, aquí resulta que es que el mismo personaje al que vemos allí diciendo esas cosas que dice en público es el técnico supremo. Claro, así nos va. Pues eso es, pero es que además le han dado matiz político al portavoz. Bueno, eso le han dado matiz, no, o sea, es enteramente político. Bueno, porque está pues este es el tema. Y hoy yo pienso y digo, no, si esto es como una guerra. Yo soy médico, a veces me dicen, ¿te gusta ser médico rural? No, he sido médico del Ejército del Aire. Y esto, en mis planteamientos estratégicos y tácticos, son para la guerra exactamente igual que para esta guerra. ¿Qué flanco tenemos? Lo veíamos ayer. ¿Qué flanco tenemos que potenciar? Tenemos que potenciar la primaria. Es la infantería de esto. Lo era antes,
Pero es que ahora lo es más. Efectivamente. Lo es más porque antes tuvimos una bomba. O sea, en marzo fue explosivo. Ahora va increciendo. Y el increciendo necesita una infantería muy preparada. Claro, el político no le resulta fácil. Sobre todo cuando es una política sustentada sobre el reparto de poder entre varios, como ocurre en España, Claro. donde tienes una estructura de poder que consiste en 17 mamandurrias multiplicadas por 4 o 5 partidos, ¿verdad? Todos a chupar de lo mismo. Con lo cual, cuando tienes que concentrar el poder sencillamente porque es imprescindible, o no sabes o no quieres. Que primero no supieron y ahora se ve que no quieren. En fin, y así vamos como vamos. Oye, Un Estado Mayor por cada comunidad autónoma llevado, probablemente no solo por médicos, tendrá que haber un sociólogo, no tendrán que llevar la economía, porque la economía del país la tiene que seguir llevando, que la tiene que llevar, y evidentemente la política del país la tiene que llevar. Pero si hay que pedir, si ese equipo dice que para la primaria necesitamos 1.000, 2.000 personas en estos puestos haciendo esto, a un equipo de médicos no se le puede decir que no. Ya. No se le puede decir que no. vamos a ver enseguida lo de la vacuna de Putin, la vacuna rusa. Le llamado Sputnik, como a los satélites. Antes, ¿hay alguna pregunta ya? Claro, alguna no. De hecho, hay muchísimas. A ver la que nos da tiempo a contestar hoy. Preguntas de nuestros espectadores para el doctor Burgueño. Sabe usted que cualquier duda que tenga sobre la pandemia nos manda un mensaje por Telegram, SMS por Telegram, perdón, SMS no, un mensaje vía Telegram al 670-034-543 y él lo contesta. Hay preguntas ya, hay un montón de ellas, así que Alex, cuando quieras las vemos. ¿Me pongo la mascarilla para no infectar a mi familia por si yo estuviera contagiado? Pregunta. Esa razón, contesto rápidamente, esa es la razón de ponerse la mascarilla. Su familia, su entorno en la empresa, su entorno de amigos, por si usted estuviera contagiado y fuera asintomático. Esa es la razón. Segunda pregunta. En algunas panaderías utilizan los mismos guantes para tocar el pan y el dinero. ¿Puede provocar contagios? Vale, yo no sé si puede provocar contagios, pero esto es una guarrada. O sea, no. No. Si te pones los guantes para tocar el pan, cosa que está muy bien, no utilices ese mismo guantes para andar luego con los billetes. Pero no es una cuestión de contagios, es una cuestión, en fin, de gérmenes. Absolutamente de acuerdo. Claro. Efectivamente, el dinero está siendo un probable vehículo del coronavirus, como bien se sabe, al pasar objetos inmediatos, no como decíamos ayer con el melón. Un objeto inmediato es que alguien acaba de tocar su mano en un estornudo, agarra un billete, se lo da a la dependienta o al dependiente y entonces el dependiente lo coge con el mismo guante que está cogiendo el pan. Estamos defendiendo enormemente la calidad de la distribución, la producción, distribución de la industria alimentaria española. Esto es un error que convendría decirlo de inmediato en la misma tienda, tomar esa observación sin que lo tomen a mal. Póngase coja el dinero con una mano diferente. Ahí a estamos. veces llevan colas, porque hay panaderías con colas, y eso lo fastidia. Como en la tradición hindú, la vía de la mano izquierda, la vía de la mano derecha. Yo tengo que decir que en ninguna panadería he visto que lo hagan así de mal, quiero decir. Con lo cual, bueno, en fin. Vamos a ver, Albricias, el gobierno por fin ahora, es decir, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses después, hace un spot. O sea, se han gastado lo que no está escrito en untar a los medios de comunicación adictos para que no les criticaran. Y ahora, 6 meses después, sacan un spot, 6 meses y 50.000 muertos después, sacan un spot para prevenir contagios. Creo que lo tenemos, ¿verdad? Porque vamos a verlo. Pito, pito, gorgorito, pin, pan, fuera. Pin, pan, fuera, fuera, fuera. Pito. Esto no es un juego. Si no seguimos las recomendaciones sanitarias, ponemos en peligro nuestra vida y la de los demás. Ayúdanos a cumplirlas. Pin, pan, fuera. No Han sacado un ataúd. no es que me Hombre, guste, por claro. fin.
6 meses después. Ya, no es que me guste, pero ya es hora, efectivamente. 6 meses Medio después. año después. ¿No se les cae la cara de vergüenza? No, y eso es lo peor de todo. En fin. Ya sacó un autobús. Sí. ¿Vamos a lo de la vacuna de Putin? Bueno, Porque la cosa está, bueno, de Putin, en fin, de Rusia, porque la cosa está funcionando. Vamos a ver cómo es la información que se ha difundido hoy y luego la comentamos un poco por encima. El Ministerio de Salud de Rusia ha puesto en circulación el primer lote de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada en el país, bautizada como Sputnik V, después de haber completado las pruebas de calidad requeridas. El lunes, el ministro de Sanidad ruso, Mikhail Murashko, anunciaba que la vacuna rusa contra el coronavirus comenzará a ser administrada esta semana a los primeros voluntarios en el marco de la tercera fase de ensayos clínicos tras su registro. La Oficina Nacional de Protección al Consumidor de Rusia ha informado de que las pruebas clínicas de la vacuna que realiza el Centro de Virología y Biotecnologías Vector se completarán el 30 de septiembre. Las autoridades rusas registraron oficialmente el 11 de agosto su primera vacuna contra la COVID-19, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. La vacuna Sputnik V genera inmunidad durante un periodo que puede alcanzar los 2 años. En la fase actual, la vacuna se aplica en las pruebas con una autorización especial por la que solo se puede administrar a personas de los grupos de riesgo y bajo un estricto control. Sputnik significa satélite. Los más mayores recordamos la carrera espacial, los Sputniks soviéticos, y aquello que no me acuerdo si era Johnson o Kennedy, aquello que dijo cuando le contaron que los rusos habían llegado antes a orbitar. Dice, ¿cómo han llegado ellos antes? Y contestaron, porque sus alemanes son mejores que los nuestros, le contaron los americanos. En fin, bueno, aquí con lo de la vacuna, no sé si han sido alemanes, pero en todo caso está claro que se han apartado del proyecto occidental de vacunación que tenemos nosotros. Me imagino que habrá que ver qué pasa. sí, estamos hablando de política y esto es política y desde luego lo que Putin representa hoy en el mundo es la endogamia de un país. Eso lo entiendes tú muchísimo, lo deberías decir tú y yo, ¿no? Pero el orgullo de ser ruso y con su y se lo ha tomado como eso, como la muestra, como una cuestión de Estado, como una cuestión de orgullo nacional. Y como esto es así, pues es probable que hoy sea el proyecto más congruente. Yo creo que todas las líneas de vacunas que se han lanzado, las 20 y tantas o 30 que conocemos más intensamente, están sobre bases científicas totalmente y absolutamente lógicas. Lo que pasa es que algún país, como puede ser en este caso Rusia, todos los procedimientos del proceso se pueden ir tomando con la decisión suprema política. Claro. Y claro, la fase 2 de pruebas ha sido voluntarios en el ejército ruso y esto también en China, pero evidentemente en Rusia con un determinado rigor político que efectivamente lo marca pues un poder omnímodo. En fin, seguiremos viendo lo que da de sí, pero quiero recordar que hace 2 días, cuando esto se anunció, dijeron ¡buah! Cualquiera se fía de Putin y tal. Bueno, comprensible por otro lado, pero el hecho es que hoy ya nadie hace esa reserva. Hacen otras, pero esa no. No, pero es que esa no. Hace una semana que han puesto en conocimiento científico realmente las bases científicas de la vacuna. Hasta entonces no lo habían hecho. Ajá. Da tiempo para un par de preguntas más para el doctor Burgueño. Vamos a ellas. La mascarilla me produce dolor de cabeza. ¿Es necesario llevarla siempre? Yo no puedo discutirle a usted que le dé la mascarilla dolor de cabeza porque, entre otras cosas, es muy posible que si es muy impermeable la mascarilla que usted lleva, se establece un efecto digamos, una cámara de aire que ventila y que se vuelve a inspirar, por lo tanto no recambia la CO2 adecuadamente y probablemente eso le genere a usted dolor de cabeza. Por lo tanto,
¿Es necesario llevarla siempre? No. Cuando esté usted sola. Yo veo personas en el auto solos con mascarilla. No lo sé si es que en el auto lo ha llevado otra persona o cuál es la razón. No hay que llevar la mascarilla siempre. Y en su casa, conviviendo con las personas que conviven todos los días, no debe de llevar mascarilla. En la oficina, si está usted en su despacho y está usted solo, no lleve mascarilla. Es decir, en la empresa donde no haya personas alrededor, no lleve usted mascarilla. Y aquí don Javier Esparza y yo no llevamos mascarilla, pero la hemos llevado hasta hace un momento, y el espacio que nos separa es el razonable que nos hemos, digamos, si no la llevaríamos. O sea, ustedes... Y eso que somos casi convivientes. Claro. Pero a mí me vieron con mascarilla arriba, que era un espacio mucho más reducido. Es verdad. Siguiente pregunta, que es la última de la noche. ¿Es posible que haya quien nunca llegue a infectarse del coronavirus? ¿Es posible que haya personas que no se contagien del coronavirus? Bueno, ese debe ser una anacoreta, o sea, un ermitaño. Sí, ¿tú crees? Porque en esta pandemia la exposición es grande. Lo que es posible es que muchísimas personas, no menos de un 20% probablemente, no se enteren de que pasan la infección por las defensas naturales. Y esto es mucho más frecuente en niños que en adultos. Pero aún en adultos sabemos de mucha gente con 80, 90 años que dice, lo pasaron a una residencia. Pasó el virus a una residencia y 20, 30, 40 de los residentes no tuvieron la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que fueron resistentes. ¿Y esa resistencia en qué se sustenta? ¿Y cómo se puede demostrar? No se puede demostrar nada más que tiene una riqueza en macrófagos, tiene una riqueza en el interferón, específica para este virus. No, para muchas enfermedades infecciosas. Por lo tanto, ahora, que alguien se quede sin infectarse, usted puede hacer la misma prueba. Es decir, de ahora en adelante, suministrese por un claustro como si viviera en un convento de clausura. Suministrese por el torno y espere a cuidarse bien, y efectivamente ya le diremos cuándo tiene que salir y probablemente se salve del coronavirus. Don Antonio, ¿nos vemos el jueves? ¿Te parece? Encantado. Sí, señor. Encantado. Venga. Muchísimas gracias, Antonio Burgueño. Como siempre, recuerde sus preguntas para el doctor Burgueño a nuestro número. Por favor, pongan para el doctor Burgueño, que para nosotros es muchísimo más fácil luego clasificarlo, ¿verdad? 670-034-543, mensaje de texto vía Telegram, y el doctor contestará. Ahora mismo hacemos una mínima pausa para la publicidad porque llegan los invitados de la mesa política, Enrique Calvet, Vicente Montañez, Arturo Moreno y Miguel Durán, para glosar lo que el día ha dado de sí, que ha pasado de todo, hasta Pablo Iglesias haciendo ojitos. Enseguida lo vemos. 22 horas 8 minutos, 1 hora menos en Canarias, y nosotros vamos ya con la actualidad del día, que aparte de lo que llevamos en titulares tiene dos novedades importantes. Una, Franco, PSOE, ofrece formalmente a Ciudadanos la presidencia de la Comunidad de Madrid si le ayuda Ciudadanos al PSOE a quitar del medio a Ayuso. Noticia de hace un ratito. Noticia también de hace un ratito que cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. Calvente, el exabogado de Podemos, denuncia coacciones personales contra él por parte de la cúpula de Podemos para que no declare contra Iglesias el jueves en Madrid. O sea que así está la cosa. Bueno, eso más lo que hay. La noticia del día en principio tenía que ser la operación Kitchen. ¿Por qué? Bueno, pues porque con la apertura del sumario ha quedado claro que el PP utilizó, mejor dicho, el gobierno de Rajoy, utilizó al Estado para robar información a Bárcenas y salvar así a Mariano Rajoy por los famosos papeles de Bárcenas. Pase lo que pase en este asunto, la figura del expresidente queda absolutamente triturada y ya veremos lo que da de sí la cosa.
Muy felices se las prometía la izquierda con esta noticia, de no ser porque resulta que hoy también nos hemos enterado de que la Fiscalía le pide al juez que solo investigue una de las denuncias de Calvente contra Podemos, concretamente la de la consultora Neurona, que luego explicaremos en qué consistía, y deja fuera todas las demás denuncias del exabogado contra la cúpula del partido. Menos mal que hay juristas esta noche en la mesa que podrán contestar a las preguntas que todos los ignorantes nos hacemos acerca de la extraña cualidad de la justicia española. Pero bueno, de esto hablaremos y de más cosas. De más cosas porque en fin, la estela de todos estos asuntos, Pablo Iglesias, que evidentemente necesita un abrazo y nadie se lo da, ha optado por abrazarse hoy a sí mismo y ha estado contando en la SER que Sánchez le pidió perdón. Sánchez le pidió perdón por no contarle que Juan Carlos I se marchaba de España. Ya digo que este hombre necesita un abrazo y yo me malicio que Enrique Calvet no se lo va a dar. Bueno, mientras todo esto está pasando en España, llega la Fiscalía General del Estado y dentro de sus prioridades, según contó ayer, figura la de que las señales de tráfico no parezcan machistas. No es una broma. Es decir, señales donde se ve un niño corriendo delante de una niña. ¿Qué pasa? Supremacismo masculino. Señales donde se ve un hombre trabajando con una pala. ¿Qué pasa? Las mujeres no trabajan. Etc, etc, etc. Insisto, no es una broma, lamentablemente. Patricia Tenorio ha ido a la calle a buscar las pruebas, lo veremos. Mientras tanto, el Gobierno, como se ha visto en el Consejo de Ministros, está ante todo preocupado porque el PP le avale los presupuestos y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a ver. No le preocupa lo más mínimo al Gobierno que el PP le avale, pero el Gobierno va a utilizar estas cosas para sacudir al PP todo lo que pueda en este momento. Y a todo esto, aún nadie en España sabe qué dicen esos presupuestos. En Bruselas seguro que sí, pero en España no. Hablaremos de la manifestación convocada para mañana por la hostelería en Madrid. La hostelería madrileña pide medidas para la recuperación del sector, de un sector que en Madrid son 12.500 empresas y 70.000 empleos, que se dice pronto. Y aquí hemos oído muy buenas palabras, pero ni una mala palabra ni una buena acción. Terminaremos con el caso Lanza. ¿Se acuerda usted del antisistema ultraizquierdista que mató a un señor en Zaragoza porque llevaba unos tirantes con la bandera de España? En su momento, el jurado le condenó a solo 5 años de prisión con el argumento de que en realidad él no había matado al señor Lainez, que es la víctima, sino que este al caer se había muerto por sí solo. Bueno, la cosa era tan vergonzosa que se ha reabierto el juicio contra el ultraizquierdista Lanza. Veremos lo que ha dado de sí. Y todo esto lo veremos con la ayuda de nuestros contertulios de esta noche, que son don Enrique Calvet. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de compartir una vez más tan digna mesa, poder aprender de ella. Es el único aspecto en el que estoy encantado, claro. Eso me parece. Oye, es algo, ya es algo. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Don Arturo Moreno, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado de saludarte. Don Vicente Montañez, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien. ¿Que andáis de primarias? ¿Cómo se llama en Vox eso? ¿Se llama primarias también? En primarias, sí, efectivamente. Estamos de primarias en Valencia y yo me presento con una candidatura. Estamos ahora en pleno proceso de avales. Explícame en qué consiste eso. Es que no lo sé, quiero decir. Nada, bueno, básicamente, ¿Son locales, son regionales, son como son? Son para presidir la provincial. Esto es lo que en estos momentos nos hemos presentado para el Comité Ejecutivo Provincial. Y la solución es muy fácil. Es decir, yo se lo he puesto muy fácil a la gente. Solamente tienen que entrar en mi página web, vicentemontañez.es, y ahí les decimos a todos los afiliados de Valencia que quieran que les represente en Valencia, pues cómo lo tienen que hacer. Muy facilito, vicentemontañez.es. ¿Cuántos os presentáis en Valencia? Nos vamos a presentar 4, parece ser. ¿4? Sí. ¿4? Sí. No, está bien eso. Creo que Jorge Campos, por cierto, se presenta para Mallorca. Así que, Jorge, un abrazo fuerte y ya vendrás aquí a contarlo de tus avales también. O sea que en vicentemontañez.com. Eso es. Punto es. Punto es. Perdón, ya estoy bombardeándote yo la... Sí. Vale, sí. Mira. Y ahí, nada, los explicamos, entra muy facilito, tienen un vídeo. ¿Y esto lo está haciendo todo el partido a la vez, en todas partes, o cómo? Lo están haciendo en aquellos sitios donde había una gestora, creo que en total al final han sido en 26 provincias.
Bueno. Así que bueno, pues ahí estamos, intentando trasladar pues, la forma de gestionar que estamos teniendo en el ayuntamiento. Yo creo que el partido hace falta darle un empujón importante en estos momentos. Hay que ampliar la estructura territorial y hay que hacerlo desde la unión, y esa es básicamente mi propuesta, ¿no? Vicente, bienvenido. Buenas ¿Cómo noches. creía usted que se llamaba en Vox esto? Porque le ha preguntado si también se llamaban primarias. ¿No pensaba usted que se llamaban los primarios? No. No sé. Es que le he visto una segunda intención muy fea. No, bueno, pero no tenía, iba sin doble intención, vamos. Y don Miguel Durán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. ¿Ya has visto lo jurídico que tenemos hoy el sumario? Porque hoy ha pasado de todo. Lo tenemos cargadito de significancias y de significantes jurídicos, sí. La verdad es que hace ya tiempo que la vida española está repleta de cuestiones judiciales. Si comparamos esta época con otras, por ejemplo, los años 80, hombre, no quiero decir que no hubiera cuestiones, era la década en la que yo estaba entre los 25 y los 35, o sea, a los 35 ha llovido desde entonces. Pero no tiene nada que ver. Ahora la verdad es que sobre todo los procesos que tienen significación mediática, política y demás, es que lo presiden casi todo. Y luego nuestra clase política se esfuerza por darnos grandes tardes de entretenimiento. En fin, ese color que le ve usted a Miguel Durán en la pantalla no es que Cris haya pasado con el maquillaje, es que viene así. ¿Dónde has estado este verano? Pero bueno, pues ¿te quedaste dormido debajo de una encina o algo? No, que va, no. Donde yo he estado no hay encinas. Hay una encina ahí que es gordísima, pero es yo creo que milenaria casi. He estado en la comarca del Bergadá, en la Cataluña profundamente independentista. Y así vienes de Colorado. No estoy colorado, alguien diría que estoy más bien tirando a negro. Eso. No, tampoco. Yo he estado allí porque tengo una modesta casita allí cerca de la población de Berga, y concretamente en Castell de l'Areny, que es un paraíso. Y la verdad es que he estado bastante tiempo al sol. Se nota, sí. Caminando mucho, he andado mucho por aquellos andurriales que son fenomenales. Ahí es donde verdaderamente, ahí en muchos otros sitios de España o en mi tierra de Extremadura, donde se echa en falta eso de no ver. Claro. Está bien visto. Y nunca como en Granada, ¿verdad? Vamos a empezar por el principio, que es la crónica política con el Consejo de Ministros, porque ha habido el Consejo de Ministros y habrá que contar lo que ha dado de sí. Breve resumen oficial de lo que ha pasado y luego lo comentamos. Una vez más, el Gobierno ha vuelto a lanzar un mensaje al Partido Popular en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y los presupuestos generales del Estado para 2021. Incumplir este mandato hasta que, según sus palabras, haya un Gobierno que le guste al Partido Popular es absolutamente incompatible con las reglas democráticas que este país tiene y con las reclamaciones que la ciudadanía española ha expresado también en las urnas. Al hilo de los presupuestos, el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo plan normativo del Gobierno. Son 171 propuestas, de las cuales quiero destacar una modificación de la Constitución, del artículo 49 de nuestra Constitución, que esperamos además que salga por unanimidad de todo el arco parlamentario. En cuanto a la situación sanitaria, el Gobierno ha dado nueva información sobre las vacunas. Podremos empezar, si todo va según lo previsto, en el mes de diciembre con los colectivos prioritarios para la vacunación, personas que sean especialmente frágiles en términos sanitarios o personas que por su red de contacto, por su exposición, requieran también el ser vacunadas, por ejemplo, cuando nos referimos al colectivo sanitario. En cuanto al aumento del número de contagios, Montero ha asegurado que España es un destino seguro porque cuenta con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y porque está controlando los brotes de coronavirus que se están produciendo. Es asombroso. Bueno, lo que ha dicho Carmen Calvo del artículo 49 de la Constitución es un artículo que se refiere a las personas discapacitadas. En realidad lo que van a proponer es una modificación del lenguaje para que no parezca discriminatorio.
no es lo más importante de lo que han dicho hoy. Lo que pasa es que es muy significativo que la versión oficial no lo saque. Entre otras cosas, han decidido impulsar para ya, la semana que viene, la llamada Ley de Memoria Democrática, que consiste, por ejemplo, en prohibir las fundaciones que enaltezcan figuras dictatoriales o totalitarias. ¿Por quién va eso? Pues no lo sé, pero por ejemplo la Fundación Largo Caballero, la Fundación Dolores Ibarruri, a lo mejor va por ellos. No lo sé. Sabino Arana. En fin, Sabino Arana, exactamente. Ay, Dios mío. Pero bueno, esto lo veremos el viernes, si Dios quiere, con Fernando Paz, Carlos Esteban y Barbadillo, que de esto saben una barbaridad. Sobre la cuestión estrictamente política, Arturo Moreno no tiene más finalidad que desviar todo el fuego hacia el PP para ellos hacer lo que les da la gana, más la impresión que me da. Bueno, estamos asistiendo un poco a esto, ¿no?, que estás enmarcando tú en el inicio de tu conversación, ¿no? Efectivamente, estamos viendo, hoy, por ejemplo, o ayer, me parece que fue ayer, que con el asunto de la Operación Kitchen y tal, sí. Bueno, pues eso, que tapan un hueco, y ellos, mientras haya noticias que de alguna forma que no haga necesaria su presencia pública, pues y puedan machacar o intentar machacar al contrario, pues lo van a hacer, ¿no? Y luego pues estamos, yo creo, metidos en un bucle absolutamente destructivo, alarmista y tremendista con la gestión con la gestión informativa de la pandemia, ¿no? O sea, yo creo que esto al final se ha convertido en una crónica de sucesos, que la información no está contextualizada, la información que se da a los ciudadanos es completamente alarmista. Los efectos que está provocando en los problemas reales de la gente, que al final se va a tener que enfrentar a ellos, que son, por ejemplo, que los problemas económicos, el trabajo de las personas, etcétera, pues es muy claro. Entonces ellos utilizan cortinas de humo o acontecimientos que se producen para, de alguna forma, que no tener que dar cuentas o rendir cuentas de su gestión, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, y ahora con eso del Consejo General del Poder Judicial, pues es lo mismo. Es decir, Consejo General del Poder Judicial, oiga, ¿cómo puede hablar usted de erosión democrática? Usted que cuando, en fin, hace poco se refería al rey emérito diciendo que las noticias que aparecían en la prensa le parecían inquietantes y perturbadoras. ¿Cómo puede hablar usted de erosión democrática cuando dice que siente que se pueda producir una fractura emocional en Oriol Junqueras y que convoca al señor Torra aquí a la mesa de reunión y tal, a la mesa bilateral, etcétera, etcétera, etcétera? Un señor que ha dicho que va a seguir desobedeciendo las leyes del Estado de Derecho español porque no cree ni en la democracia, ni en el Estado de Derecho, ni en España. Es decir, entonces, con este currículum, con estas hablar de erosión democrática, decir que el PP está pisoteando la Constitución, pues me parece que está fuera de toda lógica política y que demuestra una vez más que cómo son estos señores, ¿no? Enrique Calvet, si no me equivoco, para sacar los presupuestos, el PSOE no necesita al PP, pero para renovar el Consejo sí. Sí, eso es así, los juristas lo sabrán mejor que yo, pero el juego, todo el juego es político y casi yo diría politiquería. Es decir, sí, ha dicho al principio es de un mínimo nivel. Que vaya montante de cosas jurídicas de las que tenemos que hablar. Realmente se ve uno son todos políticas, es decir, es la utilización de la judicatura y de la administración de justicia. Esto tiene muchos puntos de vista y claro, voy a intentar ser fiel discípulo de don Miguel y ser conciso y solo voy a hablar de dos temas. Sí es verdad que este gobierno necesita no sé si al PP, pero necesita plantear a Bruselas unos presupuestos con un gobierno de cierta estabilidad. Es decir, que no estamos pensando entonces en la mayoría que necesita para sacarlo en el Parlamento, sino en la cara con la que va a ir a ver a... Entonces, cuando dice, no, si es que si no, no vamos a tener los 240.000 millones. Primero, los 240.000 millones no lo va usted a tener si no tiene, o por lo menos la gran mayoría, si no tiene unos planes concretos que presentar y unos proyectos, no se lo van a dar así. Pero segundo, es verdad que si no hay confianza, ni siquiera de los inversores,
en el gobierno que lo respalde y en la estabilidad de España, pues el efecto es difícil que lo tenga. Eso es la primera cosa que quiero decir. Pero la segunda, que me llama la atención, porque es que cada vez que la señora Calvo, perdón por los creyentes, pero la señora Calvo abre la boca, es como la Virgen de Lourdes, aparece un milagro, ¿no? O sea, es una cosa de tal. Entonces te dice, no, hay que sacar los presupuestos con quien sea, ¿verdad? Porque eso es lo... Pero pues es justo todo lo contrario. Es decir, como se ha demostrado, sin presupuestos nuevos o con los presupuestos son al final tan maleables, son incumplidos sistemáticamente, que con presupuestos y presupuestos se puede convivir. Precisamente lo que importa, y sobre todo a Bruselas, es con quién lo va a sacar usted. Eso es lo importante. Y ahí tiene un problema el gobierno. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que dice la ministra del Viru, que se llama Montero, que yo sepa, la del Viru, ya usted, no es en absoluto cierto, sino todo lo contrario, que esté faltando a la realidad democrática de este país quien no apoye digamos una revisión del Consejo General del Poder Judicial. No hablo ya de los presupuestos, estoy terminando. Quien no apoye, digamos, sostenido por este gobierno. Porque la enorme mayoría de la población española le da miedo, si se le explica, que haya una revisión de este Consejo donde los antisistemas, los anticonvivencia española, los antidemócratas metan a sus jueces, lo cual ya dice poco en cuanto... Eso fue exactamente lo que se votó. Y se votó porque prometió, con una contundencia terrible, Sánchez, que jamás gobernaría con esos. Y que jamás, vamos, que le quitaba el sueño. Fíjate, bueno, es una de las razones fundamentales de la moción de ahora censura de Vox, usted efectivamente. le está pidiendo que, claro, habiendo mentido y planteando justo lo contrario de lo que se comprometió, ¿verdad?, cumpla la democracia, pues ¿no? Sí, ¿verdad? ¿No? Sigue asustando. ¿Cómo está eso que has dicho? Que cada vez que habla la ministra Calvo amanece un milagro. Sí, hay una leyenda urbana que dice que cada vez que habla la ministra Montero muere un unicornio. ¿Ah, sí? Sí, pero no sé muy bien. No, pero un unicornio en economía es una startup que ha triunfado, ¿eh? Sí, bueno, sí. Eso será. Ojo, a ver si quiere decir que se carga una empresa. Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo lo ves tú eso? Pues eso es que es una pamema, es ¿verdad? Una falacia, es una tontería. Al pueblo, al nobilísimo pueblo español, le da exactamente igual. Si hiciéramos una encuesta respecto de qué opina la gente sobre el Consejo General del Poder Judicial, veríamos que el 90 y muchos % de la población casi ni sabe lo que es eso, ni conoce sus funciones, ni puede opinar con propiedad acerca de lo que eso supone. El Consejo General del Poder Judicial es un chiringuito que está montado, ¿sí? Yo me expreso creo con claridad y pretendo hacerlo con concisión. Está montado desde hace ya más de 30 años, 35 años, de una forma que ha subvertido la Constitución. Ellos lo saben, se cargaron el principio de separación de poderes con eso, han convertido ese órgano en un elemento de reparto de poder donde intervienen, mete el cucharón las diferentes fuerzas políticas, y al pueblo español, de verdad, a ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, les debe dar exactamente igual, porque si renovasen el Consejo General del Poder Judicial en este momento con el reparto clásico de poderes, eso seguiría funcionando exactamente igual de mal. A mí, ¿qué más me da que una cosa que está bastante deteriorada la renueven con los mismos criterios? Seguirá exactamente igual de deteriorada. Nos están engañando con una falsa polémica. Eso lleva 21 meses sin renovarse, y si sigue así 30 años más, no pasará absolutamente nada. Todo seguirá funcionando igual de mal en este aspecto. Cuanto a los presupuestos... Don Miguel, me deja para que no quitarle... Don Miguel, primero, los presupuestos llevan 4 años, pero que decir, usted lo que ha dicho le da exactamente igual al 90% de la población. Pero es que eso es malo, don Miguel. Es que la población no sabe lo que se juega con eso. Siga usted, por favor. No, yo sigo, pero es que si a la población le quisieran explicar realmente en qué consiste o en qué debiera consistir el Consejo General del Poder Judicial como garantía de la verdadera independencia del Poder Judicial, en ese caso, naturalmente que todos estaríamos dispuestos a seguir el debate político con
con convicción, con absoluta atención. Pero a mí, para que se sigan repartiendo los puestos en un chalaneo político como el que han venido haciendo PP, PSOE y algún adláter político nacionalista o de otra índole, a mí para eso me da exactamente igual. Pero no engañen, no mientan, señores del PP, señores del PSOE. No es que ustedes no se pongan de acuerdo porque no sé qué, ustedes no se están poniendo de acuerdo porque tienen un sistema que se les está volviendo en contra, porque lo han parido mal, y porque en este momento, pues al final, eso es el granito de pus que está revelando la purulencia que tienen ustedes por dentro. Todos ustedes, incluido Podemos. ¿Cómo se va a pactar con Podemos la incorporación de un podemita al Consejo General del Poder Judicial? Pues seguramente nombrarían miembro del Consejo General del Poder Judicial a don José Ricardo de Prada, que es el magistrado que en el caso Gürtel hizo la morcilla en la moción, en la sentencia que sirvió de base para la moción de Pedro Sánchez. Y ese es o a la juez canaria que fue, condenada. Vicente Montañez, evaluación de la asunto. Vamos a ver, sobre el tema de los presupuestos, es que ya está bien de chantaje. Es decir, este gobierno del señor Sánchez siempre plantea, es cierto que estamos en una situación realmente complicada como el COVID, pero eso no obliga a que nadie tenga que pactar a ciegas, ni le tenga que entregar absolutamente nada de gratis, ni tenga que dejar de ejercer su función como oposición. Eso lo que le obliga a él, como máximo responsable, es a plantear unos presupuestos que recojan la realidad actual de un país con una contracción del 15% del Producto Interior Bruto, con unas cifras de desempleo que se van a disparar y con un coste social del todo inasumible en cualquier presupuesto. Pero que nadie tenga duda que si fuera capaz de presentar unos presupuestos coherentes, podría empezar a buscar algunos puntos de apoyo. ¿Cuál es el problema? Que no tiene capacidad alguna para presentar unos presupuestos coherentes. Pero es muy simple, es que no lo hizo anteriormente. Quiero recordar que se fue a elecciones porque fue incapaz de conseguir los apoyos necesarios para un presupuesto. ¿Lo va a conseguir ahora con este escenario? ¿Qué es lo que pretende? Ni más ni menos que chantajear diciendo, claro, nos hacen falta los 140.000 para poder seguir manteniendo los ERTEs, y ahora le echa la patata caliente a la oposición diciendo, oiga, ustedes deberían de apoyar. Presente usted unos presupuestos coherentes y luego intente buscar, digamos, algún tipo de apoyo. Pero además va a ser muy difícil que haya una coherencia en unos presupuestos donde evidentemente los ingresos van a bajar. Y sobre todo, lo que espera Bruselas de esos presupuestos es que tengan coherencia y credibilidad. Eso y quiere nada decir tiene recortar. que ver. Claro, eso tiene que decir que el señor Sánchez se tiene que comprar unas tijeras en condiciones y empezar a hacer recortes en todo el gasto superfluo y en todo el hipergasto que tiene en esa estructura de Estado mastodóntica de la que se ha dotado. Tendrá que dejar de seguir comprando voluntades en las comunidades autónomas a base de dádivas económicas y tendrá que empezar a gestionar. Y como probablemente eso va a ser incapaz de hacerlo, porque para mí no es precisamente el señor Sánchez un aladí de gestión, ni muchísimo menos, pues lo más sensato que podría hacer, y yo se lo llevo diciendo, y su mayoría está a manos de quien está. Claro, pues disolver las cámaras y que decidan los españoles. Miguel Arturo, muy brevemente los dos, por favor. Muy brevemente, mira, dos datos significativos, que a lo mejor la gente no cae mucho en eso. En el año 2016, estuvimos con un gobierno en funciones casi todo el año. En el año 19 estuvimos con un gobierno en funciones casi todo el año. Los presupuestos vigentes son los que se aprobaron el 24 de abril o de mayo, no recuerdo, sí, de mayo, perdón, de 2018. Montoro. Seguimos con esos presupuestos. Al final, el mensaje que se le está mandando a esta población, a nuestros conciudadanos, es que sin gobierno o con gobierno en funciones se puede tirar, y sin presupuestos también se puede tirar. Son absolutamente prescindibles, señoras y señores. ¿Qué es lo peor que se puede pensar de la clase política? Porque de ahí pasamos al populismo, de ahí pasamos a tentaciones antidemocráticas, etc. Eso es lo que a mí me preocupa, que estos señores que dirigen los destinos de este país, o que los han dirigido, nos están demostrando que son perfectamente prescindibles. Tentaciones antidemocráticas, Arturo Moreno. Vamos a ver. A mí hay una cosa en todo este episodio que me llama mucho la atención, y es la siguiente.
da la impresión de que el Gobierno en minoría parlamentaria en ningún momento se le ha pasado por la cabeza la opción de negociar un contenido con la oposición. Y esto hasta donde yo sé es la primera vez que pasa. Yo he estado, tercer escalón, en un Gobierno con mayoría absolutísima. Y yo me acuerdo que con Joaquín Leguina, un abrazo por cierto, que estaba en Cultura del PSOE en aquel momento, es que negociábamos los presupuestos y no hacía falta. Pero bueno, Dios, forma parte de la cortesía parlamentaria. Vas y le cuentas en qué te vas a gastar el dinero. Estos parece que en ningún momento se les ha pasado por la cabeza esa opción que hasta ahora era lo normal, o eso creo yo. Desde luego que debía ser lo normal. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hemos bajado en el ascensor que durante la pandemia y ahora vamos a tener que subir por las escaleras durante la recuperación. Esto va a ser muy largo, ¿no? Va a ser muy largo. En los presupuestos está la vida económica de la nación. Durante un ejercicio están los impuestos que se van a recaudar, está el gasto que va a tener el Estado, están los incentivos que van a tener las empresas. Hay muchísimas cosas en los presupuestos. Es importante, en un entorno de emergencia nacional como el que tenemos, en un entorno de debilidad de las instituciones como también estamos, pues sería bueno que hubiese unos presupuestos, ¿no? Y sería bueno también retomar una agenda política realista del país. Y sería bueno también que hubiese una estabilidad económica y una paz social. Y sería bueno también que se apoyasen a las clases medias que lo están pasando mal y que ya llevan desde la gran recesión del año 2007 sufriendo las consecuencias brutales de la crisis. Recuerdo que en el 2019 todavía no se había recuperado la cifra de paro del 2007, es decir, estábamos en el 15,16%. Entonces, ante estas situaciones, pues bueno, pues lo que pasa es que es muy difícil entenderse con un gobierno que gobierna, que está apoyado por una mayoría separatista por un lado y por un partido de extrema izquierda que está metido dentro del gobierno y que está erosionando permanentemente con sus declaraciones y sus actuaciones que la posibilidad de que haya acuerdos institucionales y con un presidente que consiente y avala que todo ese tipo de políticas. Y que una parte del gobierno le está diciendo al presidente que no se pueden negociar los presupuestos sino con la gente que le apoyó en la investidura. Enrique Calvet, con mucha brevedad, que nos vamos a la dos informaciones para que en apoyo a lo que ha dicho don Vicente y lo que han dicho todos. Europa ya ha pedido en lo que se llama el semestre europeo, que está a punto de caer uno nuevo y que es donde se valora las políticas económico-sociales de los gobiernos, ya ha pedido y por 2 veces, y voto a bríos que lo sé porque algo tuve que ver, ha pedido y por 2 veces profundas actuaciones en la administración pública, y parar el freno desigualitario, en particular regional, que para mí lo importante es el intrapersonal. Bueno, ¿por qué no negocia eso con el PP? Como unos presupuestos pueden ir en esa dirección. Pero quiero decir, claro, es que ahí está. Es que aquí el PP tenemos no un problema puede estructural, negociar una cosa que va en contra y se le olvida de otra de las patas fundamentales que Bruselas está tremendamente preocupada y que desde luego no van a acabar por decirlo nunca. Para eso vengo, para contárselo yo, que es las pensiones. Es decir, es insostenible el coste de pensiones, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de la clase trabajadora está en situación de ERTE, con lo cual son coste para esos presupuestos y que todo esto tiene una difícil solución en un entorno con un receso de un 15% del Producto Interior Bruto. Esa es la otra clave y la patata caliente que yo creo que deben de tener muchísimo miedo. El papel de Ciudadanos. Que ya el papel de Ciudadanos es para, vamos, es para hacérselo mirar. Tenemos que irnos a la publicidad, pero aquí yo creo que la clave del asunto es la siguiente. Nos vamos a comer esos presupuestos, queramos o no, sencillamente porque no hay otro remedio para el país y para que nos dejen dinero de fuera, que ya veremos cómo se lo gastan. Y se los va a tener que comer Pablo Iglesias, quiera o no. Lo cual hay que tener en cuenta para entender por qué Podemos hace lo que hace. Porque lo último que va a querer es tratar de explicarle a sus votantes por qué va a seguir amarrado a la poltrona con unos presupuestos así. Cosa que hay que tener presente. Vamos a hacer un instante de pausa para la publicidad, porque a la vuelta tenemos que irnos a ver lo que pasa mañana en Madrid, que hay una manifestación del sector de la hostelería. 12.500 empresas, 70.000 empleados del sector de la hostelería en Madrid, que mañana dice basta ya. ¿Por qué? A la vuelta lo vemos. 22 horas 40 minutos, 1 hora menos en Canarias, y usted ya sabe que aquí desde el principio del mogollón, es decir, desde el mes de marzo, todos los días prácticamente nos agachamos a ver lo que está pasando en la calle de verdad, que no es lo que pasa en los despachos de los políticos, que son otras cosas. Y aquí hemos hablado ayer con la gente de Villaconejos por el asunto de los melones, la faena que les han hecho en 2 cadenas de televisión, de las del duopolio, o sea, las 2,
diciendo que Villaconejos era el pueblo de España con mayor tasa de COVID, cuando es al revés. Pero ese dato falso, sin verificar, a una gente que vive de un sector que consiste en que transportistas vayan allí a coger el producto para llevárselo, pues ha podido hacerles un roto formidable. Hemos hablado con los concesionarios de automóviles, con Acotex de los tejidos, con todo el mundo, y con la hostelería con mucha frecuencia, porque claro, si hay un sector que vive de que la gente se mueva, es precisamente el de la hostelería. Y están sufriendo una barbaridad, y están sufriendo medidas incongruentes en Madrid, en Barcelona, en Murcia, como ocurrió con lo de las terrazas, y en muchos otros lugares. Y las ayudas no llegan. Y si llegan, llegan mal. Y hay quien ha anunciado medidas muy bien pensadas, pero claro, una cosa es pensarlas y otra cosa es ejecutarlas. Y así está el asunto, que mañana en Madrid hay una concentración del sector de la hostelería para protestar, para pedir ayudas ya para la recuperación del sector. Un sector que en España es importantísimo en general y en Madrid en particular son 12.500 empresas y 70.000 empleos, que se dice pronto. Don Rafael Andrés, Rafa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, encantado. No digas que muy bien, porque la situación es... Y mira que has venido aquí a decirlo veces, ¿eh? Sí, ciertamente, ciertamente. ¿No hay manera o qué? No hay forma. Parece que somos el chivo expiatorio de todos los males que hay respecto al COVID en este país. Nosotros somos los culpables de los contagios, nosotros somos los culpables pues, de todo. Entonces mañana hemos decidido que ya se ha hecho en casi toda España, en casi todas las provincias de España se ha hecho, en comunidades autónomas, y mañana le toca a Madrid. Mañana le toca a Madrid y hacemos una concentración, efectivamente, en la puerta en Cibeles. ¿Y lo que se pide qué es exactamente? Bueno, pues se pide que haya coherencia en todas aquellas medidas, tanto del Gobierno como la de la comunidad autónoma, pero que haya coherencia, que haya fondo de estudio médico, epidemiológico, de todo. Porque es inaudito que yo no pueda fumar con mi mujer en la misma mesa, pero sin embargo podamos compartir, porque yo le pido al camarero una cucharilla más. ¿Qué va a decir el camarero? No compartan ustedes la tarta de manzana, o no compartan ustedes, oiga, que es mi mujer, que estamos diciendo, que estamos hablando. Todas estas cosas son bobadas. Son bobadas. Pensamos que estamos destruyendo la hostelería, pero no solamente todas las cantidades de empresas que tú decías, porque esas son directamente hostelería, sino todas las que hay alrededor de la hostelería. Ejemplo, no sé cuántos millones de huevos se han dejado de vender este año con la cuestión del turismo, pero bueno, hablamos de decenas de millones. Eso es un sector que lo produce. Un sector que se ha quedado arruinado. Es decir, no es una cuestión del turismo solo, que el turismo es muchísimas cosas alrededor, la hostelería es alrededor, los jamones, efectivamente. Exactamente, Miguel. La hostelería es alrededor todo lo que se consume en la hostelería, claro. 3 millones de piezas de jamón. 3 millones de piezas de jamón. Jamones, carne, bodegas, no se vende vino. Lógicamente, no hay distribución, no será porque yo no bebo, digo. Vamos. Se ha bajado muchísimo. Es un auténtico desastre. Y es una pena porque somos un motor económico número 1 del país, la hostelería y el turismo. Y no solamente no se nos está apoyando, como están haciendo en el resto de los países de nuestro entorno, en el cual consideran el turismo como una acción muy importante para la economía. Pues aquí, al contrario, pretenden destruirnos. No sabemos por qué. Vamos a ver, las administraciones, iba a decir cómo se han comportado en general. No se puede decir en general porque no ha habido un comportamiento general. No tiene nada que ver lo que pasa en Madrid con lo que pasa en otros lugares. En Cataluña, por ejemplo. Aquí en concreto hemos oído a la administración, tanto autonómica como municipal, muchas veces defender al sector y anunciar medidas. Pero la impresión que da es que la idea la han tenido, pero luego... Sí, es así. Vamos a ver, la Comunidad de Madrid en un principio nos ayudaba, igual que el Ayuntamiento de Madrid. Las administraciones próximas, por decirlo de alguna forma, nos ayudaban. ¿Qué ocurre? Que ahora ha puesto una normativa, parece ser que hay que ser un poco más allá de lo que el Gobierno nos pide. Y el ir un poquito más allá es no fumar. Distancia entre sillas de distintas mesas, es que hay que estudiar un poquito para analizar las frases, es mínimo 1,5 metros. Con lo cual, no lo sé, en un espacio de 30 metros lineales caben 5 mesas. Es absurdo, 5 mesas pequeñas. Todas estas cosas. Entonces la Comunidad de Madrid está haciendo unas cosas que creo que se está equivocando radicalmente. El Ayuntamiento nos ha apoyado.
nos ha apoyado en cuanto a la concesión de terrazas en bandas de aparcamiento, que nunca se había hecho. Sí. Otra cosa es que cada distrito lo ha interpretado de una forma, unos las han puesto en mayo, otros distritos en junio, otros distritos en julio, y en algunos, por ejemplo, Retiro, que se ha volcado, pero ha sido ya en agosto. Oiga. ¿Retiro es donde estás tú? Exacto, que podíamos llevar 3 meses. Ya. Que podíamos llevar 3 meses. Entonces, eso, pensamos por otra parte que la concentración frente del Ayuntamiento de Madrid no es el objetivo. El objetivo, vámonos al Ministerio de Turismo. Vámonos a Sol, la sede que está allí de la Comunidad de Madrid. Pero no lo hagamos allí porque se va a creer todo el mundo que estamos contra el ayuntamiento. Sí, es verdad. Y no hay nada más Es la cierto. impresión que da. No hay nada más cierto. Entendido. Vamos a ver. ¿Qué medidas, desde vuestro punto de vista, habría que tomar? Vamos a ver, las medidas que había que tomar son las que están tomando pues, en los distintos países. Hace 2 días nos mandaban unas referencias de Frankfurt y era tremenda. Simplemente cuando aterrizas en Frankfurt, un PCR. Ese PCR te dan el resultado en 11 horas, te lo mandan al mail que tú le has dado. Como máximo son 20 minutos lo que tardas en pasar el PCR. Y la gente, lógicamente, es como aquí, disciplinada, porque no somos indisciplinados los españoles. Un poquito más, pero somos más alegres, no indisciplinados. Al rato te dicen en Frankfurt, estás en casa de un amigo, de un familiar o en tu hotel. Eres negativo, ya puedes salir. Y en los bares están trabajando muy bien porque está haciendo buen tiempo. Los restaurantes, las calles, no hay que llevar mascarilla. No hay que llevar mascarilla. El famoso palacio, que es el símbolo, el icono turístico de la ciudad, el castillo de Heidelberg. A tope. Estoy hablando de viernes. Pero bueno, ¿qué pasa entonces en este país? No lo entendemos. Entonces, a ver si con estas manifestaciones, concentraciones, pues conseguimos que se pongan las pilas, que se pongan a pensar un poquito en el más allá. Entendido. Sí, a mí sí que me gustaría, yo no sé si tienen la percepción, yo desde luego visto desde fuera sí que la tengo, que hay como cierta... Este es concejal de Capital, o sea que, sí, hay cierta intención en las medidas de criminalizar algunos de los sectores, obviando la importancia estratégica que al final acaba teniendo un sector como el turismo, y que ya lo has comentado, pero sí que me gustaría, si vosotros desde las distintas asociaciones tenéis la percepción de esa criminalización, es decir, que al final se trata la hostelería prácticamente como un vector de contagio, en vez de plantearlo una serie de medidas para trasladar que son establecimientos seguros e intentar potenciar, puesto que al final estáis muy reducidos en cuanto a espacios de terrazas, manteniendo las distancias. Es decir, que ya de por sí vuestro negocio, vuestra cuenta de explotación, simplemente por las actuaciones preventivas, ya se ve muy minorada, ¿no? Entonces, ¿no tenéis esa percepción? Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, porque es realmente así. Vamos a ver, ¿cómo se controla en el ocio nocturno el COVID? Perfectamente. Aparatos higienizantes, suelo higienizante. Oiga, usted no se levante sin mascarilla, como lo estamos haciendo. Pero si han cerrado ese tipo de establecimientos, ¿dónde se reúne la gente? Los de mayor edad, reuniones sociales en casa de uno, en casa de otro, 20, 30 personas, porque nadie lo va a saber, o en un terrenito, nadie lo va a saber. Ahí están los contagios. Los más jóvenes, en el botellón, ahí están los contagios. Sí, el ocio nocturno, legalmente establecido, está regulado, pero, señor mío, no lo cierre, al contrario, ábralo y permitan que esté más horas. Estoy de acuerdo. Es más, yo diría, y estoy convencido, es decir, que al final exactamente la hostelería, el resto de sectores no necesitan ayudas, necesitan poder trabajar. Es decir, estamos frente a una crisis que es un poco distinta. Es decir, aquí no es un problema de que la gente de golpe y porrazo se haya arruinado y haya que estimular el consumo, no es el caso. El problema es que se han aplicado una serie de medidas que imposibilitan que los negocios salgan hacia adelante. Entonces, es ahí donde hay que trabajar, el problema es y no en la ayuda en sí, ¿no? Miguel, el problema es que los políticos son, en general, salvo excepciones, que sin duda las hay, cuando tienen la responsabilidad de administrar y pertenecen a un gobierno, pues muchas veces son extremadamente próximos a la cobardía, a no asumir responsabilidades, amén de las deficiencias de gestión que tienen.
La ministra Celaá dijo el lunes 31, si no me falla la memoria, 31 de agosto, que si ahora tuvieran que plantearse, no sé si habéis tratado ese tema aquí, imagino que sí, que si ahora tuvieran que plantearse cerrar los colegios como hicieron el cierre en marzo, probablemente no lo harían. Yo me temo que me malicio más bien, que dentro de no mucho tiempo sabremos, oiremos a alguno que tendrá que entonar el mea culpa si es que tienen un poquito de vergüenza torera y reconocer que están matando moscas a cañonazos. ¿Ahora hay muchos contagios? Naturalmente que sí, porque entre otras cosas ahora se hacen pruebas a decenas de miles, PCRs a decenas de miles que en marzo, abril y mayo no se podían hacer. Si tú haces esas pruebas, lógicamente te sale la tasa de seroprevalencia, el 5% por lo menos de la población. Lo que tienes que plantearte es si efectivamente ahora hay colapso sanitario, es decir, si los hospitales están en una situación de estrés como aquella en la que se les colocó a principios de la pandemia, o si por el contrario no es así. Y además, como habéis dicho, en lugar de asfixiar a los sectores, en lugar de decir, no, mire usted, yo voy a reducir el tiempo de exposición y me voy a cargar el ocio nocturno. Yo no soy muy partidario del ocio nocturno, dicho sea de paso, a mí me parece que la noche está hecha para dormir, pero bueno, eso es otro debate, otra discusión. Es otro debate muy distinto, puesto que la sociedad culturalmente está hecha así desde hace décadas, tú no puedes cargarte eso, no lo debes hacer. Lo que tienes que hacer es dejar que la economía fluya, que la gente defienda. No me dé usted dinero. Hasta ahora se llevan gastados en ERTE unos 21.000 millones. Si seguimos en esta situación, no va a haber prácticamente suficiente con los 140.000 millones que tienen que llegar de Europa solamente para las ayudas frente a las situaciones de desempleo. Ya está bien, señores, lo de la mascarilla. Yo he venido en el tren, he venido 4 horas con mascarilla, se asfixia uno. Están dictando normas que no tienen sentido, como decías tú hace un momento, Rafael. Es decir, es que son verdaderas chorradas. ¿Cómo puede alguien haber multado a una pareja por ir en un coche, los dos? Eso ha sucedido, sobre todo al principio de la pandemia. Una pareja que luego duermen juntos. Pero es que eso se ha producido en nuestro país y no es un caso ni dos. ¿Por qué me tienen que obligar a mí ahora a llevar mascarilla? La mascarilla no era obligatoria cuando no había mascarillas. Ahora que parece ser que se ha puesto la industria de las mascarillas a producir mascarillas a millones, ahora resulta que la tengo que llevar para asfixiarme. Váyanse ustedes al carajo, hombre, de verdad. Es yo lamento mucho tener que ser tan drástico. Había prometido concesión y me estoy pasando ya. Arturo Enrique, con la concesión prometida por Miguel, ¿qué pensáis? Perdón, que yo creo que lo que falta, lo que sobra es miedo y falta criterio político. Es decir, partamos de una verdad, que es que la pandemia es algo muy serio, es decir, es un monstruo grande y pisa fuerte, desde luego, es decir, ahí están que las huellas que está dejando en todo el mundo, etcétera. Pero dicho esto, me parece que el culpable de todo esto es el clima informativo que hay en el país, que es un clima informativo donde la información no está contextualizada, donde no hay análisis riguroso y contemple de las cosas que están pasando. Y ante eso, unos datos desaforados, unos datos exorbitados de cosas que hay que, como ha dicho muy bien Miguel Durán, hay que acotarlos. Es decir, usted mire que el grado de hospitalización, la cobertura hospitalaria y mire también, además, si ahora mismo la epidemia está controlada, está funcionando la segunda parte, que son los rastreadores, y en eso vamos muy lentamente y mal, pero vamos mejorando también. Entonces, me parece que ahí está el tema. Entonces, hay una especie, es decir, de sensación de que lo peor está por llegar. La gente tiene miedo precisamente porque no hay liderazgo político en general y porque además hay miedo a que mañana se vaya la cosa salga la cosa de madre, etcétera, y no seamos capaces de frenarlo. Que yo me quiero referir, por ejemplo, a una persona que me parece que es una persona que tiene criterio y que es respetada, Javier Marías, precisamente el domingo en El País,
terrorismo informativo, titulaba su columna. He visto telediarios en los que ha destacado a reporteros a pueblos minúsculos de 400 o 200 habitantes para que desde allí emitieran largos minutos, porque Albricias había unos cuantos casos de coronavirus. Es decir, han rastreado como locos donde había algo alarmante o desalentador para crear una psicosis. Dura ya más de la cuenta de verdadero terror, por lo que no sería exagerado afirmar que practican terrorismo informativo. Me parece que tenemos unos medios públicos y los semipúblicos, es decir, los sí alineados, que practican alimentan la catástrofe y las bancarrotas, ¿no? Es decir, yo creo que son sedientos de catástrofes y hambrientos de bancarrotas, ¿no? Porque es que, en fin, están minando, Miguel, están minando la esperanza de la gente, y están minando la moral. Y el problema que tenemos ahora en España es que se pueda producir una depresión, pero una depresión psíquica, es decir, de la gente que al final, de tantas normas, tantas historias, tantos no sé cuántos, etcétera, oiga, tenga usted más criterio, ejerza el liderazgo, es decir, si usted, aunque el gobierno le presione, y le presione el señor Simón, que no sé quién es, o le presione el ministro de Sanidad, yo digo, mire, que tengo confianza en mis ciudadanos, no sé quién, no sé cuántos, hemos tomado las medidas y esto ha controlado y vamos a seguir por esta vía. Y, en fin, no sé. Casi vamos a hacer una cosa, como vamos muy mal de tiempo, porque el sentido de la palabra concisión hay que explicarlo, vamos a dar la palabra a Enrique Calvet y cierra Rafael Andrés, que al fin y al cabo es el invitado, que es el que venía a hablar. La cuestión de la concentración de mañana, Enrique. Intentaré ser breve, 5 cuartillas de estas. Sí, dobro las más, a ver si... No, por quien ha hablado de que lo único que quieren es evitar el colapso sanitario, eso es una de las grandes catástrofes de la gestión de esta pandemia. Están intentando evitar el colapso sanitario por regiones tan dispares como La Rioja, Castilla-La Mancha y Madrid. Y entonces resulta que en Illescas, no sé si lo hay, pero en Illescas sí puede haber un lupanar abierto, pero en Villarejo de Salvanés no. Pero oiga, usted es idiota, con perdón. Pero bueno, quitando eso, el colapso sanitario en España no lo ha habido nunca. En España no lo ha habido nunca. Lo que no ha habido es la movilidad necesaria y bien programada, como en Francia, trenes medicalizados, etc. Primera cosa, eso también ha desfavorecido mucho. Ahora, hablando para lo que está aquí nuestro invitado, hablando de la hostelería de manera general, la hostelería está en el centro, la hostelería no está en una cadena, está en el centro y por lo tanto se han dicho aquí todos los que se ven perjudicados porque la hostelería no demanda jamones, vino, etcétera. Pero es que también es víctima la hostelería de los que están previamente perjudicados. Y yo no tengo más remedio que tirar aquí y reprochárselo muy severamente a la señora Ayuso y no digamos al señor Avellán, por ejemplo, lo que están haciendo con la tauromaquia, que es una vergüenza. O sea, un concierto de 2.000 vale, sin control alguno, pero una corrida de toro con 600 bien programado y distanciado no puede ser. Dicho lo cual, hay mucho aquí que resuma en lo que han dicho mis compañeros, de casi intento de un modelo de vivir, de convivencia y de una cultura de vivir. La hostelería no es cualquier cosa. Es en España ni en los países mediterráneos, por ejemplo. No solo por el turismo. Es un estilo de vida, sí. No solo por el turismo, sino por los autóctonos. Sí, sí. De los momentos más felices de mi vida, probablemente, bueno, yo es que adoro la gastronomía, los haya tenido en restaurantes. Eso que se sepa. Igual que en un museo, pues a lo mejor he ido a... Bueno, de hecho, vuelvo el viernes. Yo, en cuanto que los abrieron, yo visito los restaurantes, porque es como pues los Casa Rafa, puedes ir en cualquier momento. Están cargándose con la hostelería, con y la ensaladilla de Rafa. ¿Perdón? La ensaladilla de Rafa, ya que te voy a contar. Bueno, Rafa es un clásico, es una leyenda, ¿no? O sea, yo reconozco que me lo paso mejor en Casa Rafa que en el Museo del Prado, ¿eh? No, el viernes voy a un... más tarde. El viernes voy a un amigo de Rafa, pero no voy a hacer publicidad. Pues no. Bueno, pero con cargándose la hostelería, se están cargando también lo de alrededor, como la tauromaquia, como el turismo, etcétera, se están cargando una madera milenaria, una cultura milenaria de España. Y eso es una grave responsabilidad por nuestros gobernantes.
Tú fíjate que la longitud de las intervenciones de los contertulios, que este tema en principio era el que les daba igual, demuestra que lo de mañana está una llaga en carne viva en la sociedad española, realmente. Sí, señor. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Yo voy a ser muy breve. Miguel tenía toda la razón cuando decías que intentamos matar moscas a cañonazos. Yo añadiría, si me lo permites, el único problema es que ni sabemos dónde están las moscas, porque por lo menos las dispararíamos. Yo estoy encantado de estar rodeado de una serie de personas que estoy viendo que sabéis de gastronomía, de hostelería, sobre todo muchísimo, y de que os hacéis eco de la problemática tan grande que tenemos. Y como tú muy bien decías, si la hostelería se para porque la quieren parar y se para todo lo que significa el motor nacional, la hostelería, el turismo, los toros, absoluta, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos? Claro. ¿Cuál es el fin, Miguel? Finlandia. No le des bola a Miguel, que todos ya no acabemos de tema en toda la noche. Bola, el jueves voy a que me des otra cosa en lugar de bola. De acuerdo. Muy bien, eso es. Rafael Andrés, bueno, pues que lo de mañana sobre todo sea eficaz, es decir, que haya alguien al otro lado que diga qué necesitáis y qué es lo que podemos hacer. Lo intentaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Rafael Andrés, gracias a ti, faltaría más. Mañana, manifestación de la hostelería madrileña y de lo que se trata fundamentalmente es de que alguien aporte soluciones. Porque mientras tanto el Gobierno, en lo que está, eso es lo que ha contado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en El País de las Mascarillas, que es la versión nueva de Alicia en el País de las Maravillas, lo de las señales machistas. Hay señales de tráfico que son una ofensa para la sororidad, o como se llama esto ahora. Es para no creérselo, pero es textualmente así. Y Patricia Tenorio nos lo cuenta. ¿Creen ustedes que alguna de estas señales de tráfico es machista? Si es mujer, ¿acaso hiere su sensibilidad? Bien, pues la Fiscalía General del Estado así lo cree porque ha censurado el machismo de algunas señalizaciones por situar a la mujer, dice, en situación de dependencia y subordinación. Les parecerá absurdo, pero el órgano de Dolores Delgado denuncia señales como esta en la que se representa al hombre como peatón o conductor y, sin embargo, en las relativas al cuidado de personas o al ámbito doméstico es la mujer la representada, en este caso con un menor a su cargo. Si la señal indica colegio cerca, es un niño el que lleva de la mano a la niña que va detrás. Dicen desde Fiscalía que se trata de una situación de subordinación frente al chico. Correr es una actividad de hombres y mujeres, pero hay quejas porque dicen que discrimina a las chicas corredoras esta imagen. Aquí las críticas van directas a que las mujeres también conducen tractores y que no es cosa solo de hombres, es todo el mundo de la agricultura. Un caso similar, pero sobre un caballo, o también con los trabajadores de obra. En esta otra señal hay mezcla de iconos, significa que es una zona residencial y parece que tampoco les ha gustado, pues está incluida en el catálogo de alertas machistas, puesto que en este caso no existe figura de mujer. Y muchos más ejemplos que se pueden imaginar, para gustos se hicieron los colores. O sea, con 50.000 muertos, con una caída del PIB del 15%, con 2 o más regiones en insurrección abierta, con la legalidad del país hecha en cisco, ¿de verdad es el momento de ocuparse de estas cosas? Sí. Esto lo hace la señora, esto lo hace la señora que decía lo de que la información vaginal era de éxito seguro, sí. ¿no? Esto lo hace esta mujer. Sí. Y esta mujer es la que el señor Sánchez ha llevado desde el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado. Y esta señora es la que ha de producir instrucciones a los fiscales en general para que la justicia funcione bien. Ande, váyase a donde... Miguel Durán, váyase a donde realmente tiene que estar, que es en otro sitio distinto del que ocupa. Yo aprobé el test de la circulación hace ya, me parece que 1 año y 3 meses. Como todo el mundo sabe, yo me presento cada año a renovarme sobre si conozco o no las señales. Esto que acabo de decir es una chorrada tan grande como lo que me estáis diciendo que ha dicho esta señora o que promueve esta señora. Pues es la institución. Yo cuando oí esta mañana, esta mediodía, esta cuestión, pensé que quien me lo decía estaba de broma. Pero luego me han convencido que no. Yo debo confesar que también. Y bueno, y hay que meterse en Internet para ver
la cantidad de chistes que se han hecho con las diferentes señales que hay por ahí, particularmente el Twitter de Juan Carlos Girauta, que ha estado particularmente sembrado esta tarde, sacando señales aquí y allá. Por ejemplo, sobre la evocación sexual de señales como la de la curva a la derecha o los badenes, cosas de ese tipo. Es que realmente estamos donde estamos. Bueno, esto lo queríamos contar. Porque esto lo pagamos con impuestos nuestros. Claro, y porque es muy importante, creo yo, por lo significativo. El hecho en sí mismo no es importante, es significativo. O sea, cuando una élite política, por así llamarla, está con esto en la cabeza, con lo que tiene alrededor, pues tenemos un problema serio. Nosotros no, bueno, sí, ellos. No, estos de élite no tienen absolutamente nada, como no lo tienen lo de Corea del Norte. No es una élite, son unos totalitarios que tienen poder de gobierno. Eso es lo preocupante. Ahora, de élite, por favor. Es que es hasta burdo lo de la manera de... Lo que pasa es que el electorado español es enormemente paciente, pero vamos, esto es tan ridículo como decir que lo que les une es el amor a España. Vámonos, ciertamente. A lo que no me saque más debates paralelos, Enrique Calvet, que si no el sumario de hoy se nos queda, vamos, en las raspas. Y hay que hablar de la cuestión de la Kitchen, claro. Yo obedezco. Sí, obedece, pero sin dejar de protestar. Es que es de izquierdas, Calvet. Es que al final, claro, las cosas son... Claro. Bueno, lo de la Kitchen, y hay más cosas. O sea, el asunto de la Kitchen del PP, la cuestión de la Fiscalía y Podemos. Y más. Empezamos por el principio, la cuestión de la Kitchen. ¿En qué consistió la cosa? María Ariza nos pone en suerte el toro y luego entramos en él. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido seguir adelante con el levantamiento del secreto de la pieza 7 de la macrocausa Tándem o caso Villarejo, en el que se investiga el operativo que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo era sustraer información sensible del Partido Popular al que fuera su tesorero Luis Bárcenas, con el objetivo de ocultársela a la justicia. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan a que la decisión del juez, marcada desde hace meses en el calendario, se mantiene y lo hará después de que el mismo viernes se conocieran novedades en el caso, con la petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de que se citara en calidad de imputados a la que fue secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y el que fuera ministro del Interior en el gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz. Según fuentes del caso, la intervención al número 2 del exministro en Interior, Francisco Martínez, de unos mensajes telefónicos con Fernández Díaz ha sido una de las claves. Estos mensajes aluden a la presunta implicación del Centro Nacional de Inteligencia en el espionaje a Luis Bárcenas. En uno de ellos, de julio de 2013, Martínez solicita al ministro el contacto Cecilio y Fernández Díaz responde que se lo facilitará después. Se trata de uno de los 4 mensajes que Martínez depositó ante notario en el verano de 2019 a raíz de que fuera señalado por el comisario García Castaño en su declaración ante el juez y de que Fernández Díaz afirmara públicamente que desconocía por completo el operativo policial sobre el entorno del extesorero del PP. La posible implicación del Servicio de Inteligencia en el espionaje de Bárcenas agravaría la responsabilidad del gobierno de Mariano Rajoy en la operación. Cecilio es una de las denominaciones extendidas entre los policías nacionales para referirse a los miembros del CNI. Otro mensaje demostraría que fue Fernández Díaz quien puso en conocimiento de su secretario de Estado de Seguridad la existencia de un dispositivo policial que incluía la infiltración de un topo en el entorno Bárcenas y que resultó ser el chofer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, hoy Policía Nacional. En el mismo mensaje, el ministro del Interior habría pedido a Martínez que supervisara el operativo. Otro de ellos es un mensaje que Fernández Díaz ha recibido y le reenvía al secretario de Estado de Seguridad. En el mismo se le informa de que una de las acciones se ha desarrollado con éxito. No se menciona a Bárcenas o la operación Kitchen y no consta a qué maniobra alude de las que se realizaron para obtener información en poder de la familia del tesorero. El ex número 2 del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, lamentó en una conversación a través de mensajes telefónicos con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ser uno de los investigados en la llamada pieza Kitchen, centrada en el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge Fernández Díaz, Rajoy o Cospedal. Tú sabes que me han utilizado vilmente, unos y otros. Lo único que hice fue trabajar con un enorme coste personal y familiar. Y ahora esto.
La conversación que tuvo lugar en junio del año pasado ha sido incluida por la Fiscalía Anticorrupción en un informe de 56 folios en el que pide que se impute a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. La pieza Kitchen ha centrado la actualidad política con una mañana llena de reacciones, porque enseguida Pablo Casado se ha desvinculado. Tengo que decir lo primero que en esos años yo era diputado por Ávila, no tenía ninguna responsabilidad en el partido, pero sí tengo que decir una cosa, que es que hay que reafirmar la presunción de inocencia. Los argumentos de Casado no han sido suficientes para la portavoz del Partido Socialista, que ha aprovechado la noticia para manchar el nombre de Pablo Casado. El señor Pablo Casado ocupaba un puesto de mucha responsabilidad en la dirección del partido en aquel momento y hoy es presidente del Partido Popular gracias al apoyo de la que será probablemente próxima imputada, la señora Cospedal. Otras formaciones de izquierdas han iniciado contactos para presentar en el Congreso una solicitud de comisión de investigación en este caso. A tenor de la información, de las informaciones, pues se explica sola esta comisión de investigación. Creo que costará mucho de explicar a aquellos partidos que la veten. Efectivamente pensamos que no es descartable la posibilidad de una comisión de investigación. Algo que Ciudadanos ha querido matizar. De luego, no va a quedar por Ciudadanos que no se aprueben comisiones de investigación en los términos que se vayan a plantear, porque lógicamente todavía no se ha planteado ninguna, respecto a cualquier partido político. Desde luego que la vuelta al Congreso está más caldeada que nunca. Izquierda y los separatistas que efectivamente hoy han pedido que se monte una comisión de investigación sobre 3 personas que fueron diputados, que ya no lo son, pero que hoy ha votado no a que se investigue a Podemos por lo de su financiación, porque esta gente es como es. Pero bueno, varas de medir al margen, aquí hay un problema. Y es que el hombre que destruyó la derecha en España, que fue Mariano Rajoy, entre las innumerables minas que ha dejado, hay una que es esta, que ha estallado. Y que nadie sabe cómo va a terminar, porque objetivamente, vamos, que el secretario de Estado de Seguridad, el secretario de Estado de Seguridad era, no, director general, ¿no? Cuente esto, es, en fin, un asunto, pues yo, un asunto serio. Yo tengo para mí que dígame, esto va a dar mucho juego. Joder, imagínate. Yo tengo para mí que va a dar mucho juego porque ahí se jugó muy sucio. Estamos hablando en particular del tiempo que me dio entre primeros de 2013 y mediados de 2014, si mi memoria no me traiciona. Yo conocí a este hombre, muy poco, ciertamente, pero alguna documentación le llegué a entregar, confiado en que era una persona de confianza. ¿El chofer? Sí, sí. Ah. Sí, bueno, sí. Aquí de lo que estamos hablando, básicamente, es que el gobierno, un gobierno determinado, en la ocasión de Rajoy, utiliza servicios del Estado para un espionaje, digamos, paraoficial a un relevante miembro del partido, en su caso Luis Bárcenas, para robarle información que podía comprometer a la cúpula del partido. Esto es de extrema gravedad, pues es de suma gravedad, y yo no sé cuál será la implicación que tenga finalmente el señor Rajoy si se demuestra que estaba al tanto de la cuestión. Pero esto es de suma gravedad, tiene gravísimas connotaciones, no ya desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista penal. Y hay que subrayar que no es un chafardeo, porque el principal afectado, por así decirlo, protocolizó judicialmente los WhatsApps que recibía. De tal forma que eso ahora pasa a ser materia judicial. Y por eso se ha sabido, al abrir el sumario, de lo que hay. ¿Cómo lo ves, Arturo? Bueno, yo en primer lugar quiero decir que desde un punto de vista ético y deontológico yo tengo que decir que he trabajado para ese gobierno, que tanto en la portavocía del gobierno como con el ministro de Educación, y que no voy a dedicar a hablar mal ni del gobierno, ni del presidente Rajoy, ni de nada. Es decir, por una cuestión que nadie me obliga, pero sinceramente es lo que me dicta mi conciencia y mi conducta, ¿no?
Pero yo creo que hay otro ángulo que sí podíamos analizar, ¿no? Porque que forma parte un poco del fango lírico del asunto, ¿no? Que es la entradilla que ha hecho la variopinta ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, pues me da un poco la entrada. Dice, no sé si en términos sanitarios será frágil, ¿no? Yo digo, no sé si en términos sanitarios, pero políticamente la posición de la fiscal del Estado en este tema es muy débil, porque esta señora, si no recuerdo mal, aparecía siendo ministro de Justicia y estuvo a punto de costarle el puesto en una conversación en un restaurante con su coetáneo, el señor Baltasar Garzón, con el señor Villarejo, etcétera, ¿no? Es decir, el señor Villarejo, esta información procede de un pendrive que le roban a un señor que le tienen y resulta que se lo roban estos dos señores, uno que llaman el Gordo, que es un comisario que no sabemos, no sé cómo se llama, y el señor Villarejo. Yo recuerdo que el señor Villarejo y el otro han sido colaboradores, que no solamente en esas operaciones, sino en muchísimas operaciones de don Baltasar Garzón, un señor expulsado de la carrera judicial por prevaricación. Entonces, a mí me parece que la posición de la fiscal general del Estado, que cada vez es menos del Estado y más del PSOE, es decir, que lo fue en un principio, pero desde luego su trayectoria está corroborando que es una fiscal del Estado absolutamente partidista, y cuidado, va a ser un ariete con una estrategia que dentro de la argamasa rupturista de este gobierno, para intentar liquidar al Partido Popular. Este es un tema que indudablemente es un tema de antes, pero bueno, que no se sabe muy bien dónde está la barrera entre el antes y el después, ¿no? Aunque no tenga nada que ver el señor Casado, obviamente, en ese tipo de cosas, pero es el mismo partido. Entonces, esta señora va a ser un ariete para intentar liquidar al Partido Popular. Quiero recordar además que el señor Rajoy, en la moción de censura que le puso el señor Sánchez, fue por este conjunto de asuntos, es decir, que fueron tanto tema Gürtel y sus derivados o conjuntos, etcétera, y ya asumió una responsabilidad política porque el gobierno cayó. De todas formas, esto que dentro de un mapa mediático absolutamente colonizado por el gobierno y sus adláteres, pues está siendo obviamente amplificado en toda la prensa, ¿no? Eso es lo que habría querido el gobierno, pero resulta que hoy se ha encontrado con una sorpresa, mejor dicho con dos, pero las vamos a ver enseguida, Enrique. No, hombre, yo quiero decir que no se trata de personalizar, y además los jueces dictarán, pero el hecho en sí, es decir, el utilizar además fuerza de seguridad del Estado, etcétera, de esa manera, así como la corrupción famosa que aquí se ha dicho, se da en toda Europa, solo que aquí manca finezza, eso pasa a otro nivel. Realmente sí se ha producido, sí se demuestra, es un hecho gravísimo en una democracia, es un hecho absolutamente que va contra el corazón mismo. Esto hay que verlo así. Evidentemente, el momento en el que este surge, porque supongo que ese sumario se habrá estado estudiando no sé cuántos años, ¿no? El momento en que este surge y después la utilización política que se va a hacer por politiqueros ajenos al bien común va a hacer muchísimo daño, no ya al PP, sino a la propia España, a la credibilidad de España, desgraciadamente. El momento estratégico de sacar la información, evidentemente, es muy difícil no sospecharlo, pero es que he aquí que de repente el gobierno se encuentra con algo que no esperaba, que es que el caso Podemos, una vez más, aflora. Vamos a irnos a la publicidad y enseguida lo vemos. Así de paso, Miguel Durán bebe un poquito de agua. Eso es. Sí, ¿vale? Antes le recuerdo lo del Club de Amigos. Club de Amigos es fundamental. Acaba de hablar Arturo Moreno de la homogeneidad del programa mediático. Bueno, nosotros queremos salirnos de ese rebaño, pero para eso necesitamos su ayuda. Y la forma de hacerlo es precisamente a través del Club de Amigos, 916162464. Gracias a los miles de espectadores que se han sumado ya y gracias a los miles que a partir de ahora se van a seguir sumando, porque saben que aquí van a encontrar una pantalla abierta a una realidad que los otros callan. Llamen cuando quiera, 916162464.
si no hay nadie en la oficina, le devuelven la llamada y le explican cómo se hace. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a ver la sorpresa Podemos del día. 11 horas 24 minutos, 1 hora menos en Canarias, y ahora vamos a lo que ha reventado la operación Kitchen que el gobierno pretendía, que es que al mismo tiempo las noticias sobre el frente judicial de Podemos, y no solo judicial, por cierto, han eclosionado. Y han eclosionado, por cierto, porque Pablo Iglesias ha querido, y enseguida veremos por qué. Lo primero que teníamos hoy era la noticia de carácter judicial, que es una, a mi juicio, en fin, que soy un ignorante en estas materias, singularísima petición de la Fiscalía para que el juez investigue solo una parte de las denuncias de Calvente acerca de Podemos, solo lo que concierne a la consultora Neurona. Le resumo muy rápidamente de lo que se trata. El partido encarga a una consultora una serie de trabajos y los paga bien, y la consultora no hace esos trabajos y lo que hace es mandar ese dinero a una empresa extranjera, en Dallas. Bueno, este es el asunto, pero María Ariza nos lo cuenta mejor. La Fiscalía Provincial de Madrid ha dirigido un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, en el que por primera vez se pronuncia sobre el auto en el que se acordaba la apertura de diligencias de investigación relacionadas con determinadas actividades de Podemos. De todos los hechos denunciados por el exletrado de la formación, José Manuel Calvente, la Fiscalía pide que solo se siga adelante con la investigación sobre el contrato entre Podemos y la consultora Neurona para las elecciones del 28 de abril, denunciada por el Tribunal de Cuentas. Sobre las otras cuestiones, la Fiscalía dice que son solo rumores, sospechas o suspicacias. ¿En qué consiste el posible delito de Podemos con la consultora Neurona? Neurona Consulting es una consultora que se fundó en México y que ha trabajado en campañas electorales con importantes líderes de Sudamérica como Evo Morales, López Obrador o el propio Nicolás Maduro. A esa empresa se incorporó Juan Carlos Monedero. Ahora está en el punto de mira por un presunto caso de tráfico de influencias en Bolivia. Neurona recibió contratos del gobierno boliviano de Evo Morales por valor de 1,8 millones de dólares. A la justicia española le consta que Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas, Creative Advice Interactive, por un importe total de 308.257,20 euros, cuando las transferencias de la coalición, dice la Fiscalía, son manifiestamente superiores. ¿Qué se sospecha? Que la cúpula de Podemos utilizaba a Neurona para ocultar pagos y comisiones. Los otros asuntos denunciados por Calvente y que la Fiscalía ha decidido ahora descartar son irregularidades sobre la gestión interna del partido y su financiación. En concreto, Calvente aludía a 4 puntos. 1. El destino de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la Asociación 404 Comunicación Popular. 2. El acceso inconsentido al contenido del disco duro de una de las trabajadoras de la formación, la abogada Marta Flor Núñez. En tercer lugar, la licitación irregular de obras, fundamentalmente la adjudicación a dedo de las obras de acondicionamiento del inmueble Sito en la calle Francisco Villaespesa 18 de Madrid. Y por último, la contratación fraudulenta de gastos de campaña y cobro de comisiones a través de contratos con Neurona Consulting y ABD Europa. Solo este último le ha parecido delictivo a la Fiscalía. Miguel Durán, procesalmente hablando, yo no tengo ni la menor idea. ¿Es normal esto de que la Fiscalía le diga al juez, investigue usted solo esto, que esto otro no nos parece investigable? Perfectamente normal. ¿Sí? Desde el punto de vista procedimental o desde el punto de vista procesal incluso, es perfectamente normal. Un fiscal tiene autonomía suficiente para hacer la calificación a priorística de lo que tiene entre manos como más conveniente crea. Cuestión distinta es si el juez cree conveniente seguir ese criterio. El fiscal, al fin y al cabo, es una parte del proceso, es una parte cualificada, una parte muy directamente colaboradora con el Poder Judicial, es acusación pública y, por tanto, pues hombre, se supone que tiene que responder a principios como el de legalidad, el de objetividad, etcétera. Puede hacerlo, podrá hacerlo. Te hago la pregunta más a calzón quitado, metafóricamente hablando, solo metafóricamente. ¿Tú crees que hay intencionalidad política en el hecho de sustraer de la causa otras denuncias y concentrarse solo en esta? Pues mira, en este caso yo creo, sinceramente, que por lo menos es muy llamativo que el fiscal a estas alturas del procedimiento quiera hacerlo así. Cuando la Fiscalía, si se distingue en general,
por algo, es porque en delitos que tienen una trascendencia mediática, incluso política, pues hombre, suele ser más proclive a decir, bueno, avancemos un poco en la investigación, avancemos un poco y determinemos con alguna mayor profundidad en los datos si efectivamente nos encontramos ante algo que tiene sustancia delictiva o no. A mí me parece, desde mi punto de vista y sin conocer el procedimiento, pues yo no lo conozco con la profundidad que lo conoce el fiscal actuante, lo que yo conozco es lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Hombre, el asunto tiene el suficiente fuste, entiendo, político, como para decir, oiga, dejemos tranquila, aunque solo fuera por aquello de decir, produzcamos una resolución así cuando podamos decirle a la población en general, mire, estén ustedes tranquilos que nos hemos gestionado mucho. Vale. Entonces, a mí sí que me parece pelín precipitado. Y que sepa usted que hoy ha denunciado Calvente, lo cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital hace un par de horas, ha denunciado coacciones por parte de la cúpula de Podemos para que el jueves que tiene que declarar, no declare contra Pablo Iglesias. En fin, la cosa está calentita, calentita. Vicente... Yo eso me lo creo, me lo creo porque alguna referencia tengo de eso de manera, digamos, extramediática y previa a lo que acabas de aludir, en que yo creo que sí, que Calvente está en el punto de mira de Podemos y de fuerzas, porque Podemos también tiene ya... Cuando tú llegas al poder, y perdón, Vicente, que no quiero, pero cuando tú llegas al poder y estás pisando moqueta y estás tocando pelo, automáticamente siempre surgen ayudadores y surgen en la policía, en determinados estamentos judiciales. ¿Por qué? Pues porque hay gente que está más o menos próxima a esa ideología, etc. Y no cabe duda de que Calvente es un incordio importante para Podemos. Vicente. Mira, yo cada vez que veo este tipo de noticias es que habría una fórmula de empezar a acabar con todo esto, porque esta historia no es nueva, es decir, es nuevo este caso, pero el modus operandi es ya hartamente conocido. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo se va a acabar con esa financiación vía todo este tipo de consultoras y toda esta prestación de servicio? ¿Para cuándo realmente los partidos políticos van a ser financiados por sus afiliados? Que es lo que, desde luego, Vox propone. Es una de las formas de acabar con todo esto, porque si no, con esto no acabamos. Hoy es esta, mañana es otra. Y además vemos toda clase de prácticas mafiosas o de presuntas prácticas mafiosas, es decir, coacciones para que no declaren, situaciones que al menos, aunque bueno, lo ha explicado perfectamente, pero que son raras para la población, ¿no? Yo creo que esto al final es otro elemento más de acabar trasladando la imagen de que acaba estando absolutamente todo podrido. En momentos difíciles, el no tener la confianza de que las cosas funcionan como deben de funcionar no es un buen indicador, desde luego. Enrique Calvet. Sí, no, yo querría saber, pero si me coge la palabra Miguel Durán contestando, no sé, pero esto, ¿cómo es? Es decir, ¿sí o no? ¿Quién demanda? Es decir, ¿demanda Calvente? ¿Es él el que ha presentado eso? ¿O es la Fiscalía la que, por el interés común de los españoles, demanda a este señor? No, Calvente no demanda. Calvente se ha erigido en denunciante. Por lo tanto, es testigo. Calvente puede ser testigo. Él, a resultas de unas informaciones que no sabemos si se generaron a partir de cosas que él pudiera haber filtrado, informado a personas, a raíz de informaciones periodísticas, Calvente decidió coger el toro por los cuernos, hasta donde yo puedo reconstruir las cosas, y en el ejercicio de su derecho, más bien incluso de su deber. Por eso el fiscal, hay un aspecto que sí que deja muy claro. Y que eso de revelación de secretos, nada. Nada, en absoluto. Hay ¿no? que decir, por cierto, que en el caso concreto de Neurona, la Fiscalía se apoya en el hecho de que el Tribunal de Cuentas señalara este asunto. Bueno, así que no solo se prevale, por eso, pero que Calvente ocupa la posición de denunciante. Es un caso de el pueblo
contra Podemos. Es eso, vamos, es decir, hay una... Bien, entonces la figura del fiscal es mucho más importante en ese caso, claro, porque él es el que representa al pueblo, ¿eh? O sea que, bueno, en que principio... ojo con esas arbitrariedades que se dan, con esas, como dice muy bien don Miguel Durán, en fin, curiosamente intentando parar más que ir a saber más de cara a la justicia. Vamos ¿no? a ver si él se aparta o no de eso. Entonces, a mí, de todas maneras, esto es casi la salsa rosa de la política, es decir, todo eso se sabe. Todo, en fin, todo el mundo sabe lo que es Podemos, lo impresentable, lo de la coleta. ¿Qué va? No, perdón. Enrique Calvet. Y todo eso Por se favor. perdona sistemáticamente elecciones tras elecciones. Pues Ese es otra el historia. problema. La tribu, a la tribu le da igual, pero hombre, estamos hablando de un partido que llegó para regenerar la vida política y las cosas que tú levantas, imagínate. Y eso como todo. Y una cosa para don Vicente, no existe ninguna democracia en el mundo donde los partidos sean sufragados, sobre todo en época electoral, por las cuotas de sus contribuyentes. Pues debería. No lo debería, amigo mío. Es decir, que algo lo hay que haga encontrar otros sistemas. mucha gente no avala para nada que sea bueno. Eso Arturo Moreno. Sí, no, vamos a ver, el criterio aquí, estamos en un tema donde el criterio de la Fiscalía de Madrid coincide también con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que hace unas semanas ya dijo que podía haber un delito, hay indicios de delito en esto, y me parece bien, al final es jarabe, que lo llamaba el señor Iglesias, jarabe democrático, ejercicio cívico de la libertad, que sería el eufemismo y tal, y bueno, lo que vamos a ver si al final esto significa que su justicia está por encima de la ley, ¿no? A ver si... No creo que lo consiga, es decir, yo creo que me parece que es un tema bastante claro, que es un tema que puede haber falsificación de documento mercantil, o parece muy claro que lo puede haber, es un tema de fraude electoral también, y luego esto se une también al caso Dina, que sigue vigente, con lo cual, pues bueno, sigue teniendo un horizonte judicial, y las otras denuncias del señor Calvente, pues imagino que tendrán que tener una base más sólida para que puedan ser tramitadas judicialmente, pero por ahora está... Esto es una de las cosas que le ha amargado al gobierno hoy lo que ellos pensaban hacer con la operación Kitchen. Pero hay otra que ha sido el propio Pablo Iglesias quien ha llevado a cabo. Porque Pablo Iglesias necesita un abrazo, por aquello que estábamos contando de que no va a tener más remedio que tragarse estos presupuestos si quiere seguir en la poltrona. Y como nadie le da ese abrazo, ha ido a abrazarse a sí mismo en la SER, contando que, pese a lo que parece, no es verdad que no pinte nada. Recordemos que en la cosa de la fusión Bankia-CaixaBank le dejaron aparte. En la cosa de la tocata y fuga de Juan Carlos I también se le dejaron aparte. Y entonces hoy ha ido a la SER a reivindicarse. Y ha revelado una fuerte discusión con Pedro Sánchez. Lo vemos. El caso concreto de la salida, de la huida del rey emérito, tuvimos una discusión fuerte y puedo decir que el presidente se disculpó y eso le engrandece. Que un presidente pida disculpas y diga esto tenía que habértelo dicho a pesar de que sabía que no ibas a estar de acuerdo conmigo, creo que habla bien de él y aquí es lógico. Hay un gobierno de coalición donde hay un partido monárquico y un partido republicano. Pues es evidente que vamos a tener posiciones diferentes respecto a esta cuestión, como tenemos posiciones diferentes respecto a otras muchas cosas, como es normal. O sea, queridos cofrades, que conste que Sánchez me pidió perdón. Es lo que ha venido a decirle a su público, que está observando atónito cómo no pinta nada Pablo Iglesias. Pero claro, en el gobierno, ¿qué dicen? Porque en el PSOE están que fuman en pipa con este asunto. Claro, ¿qué es eso de que el Augusto haya pedido perdón al Coletas? Pues una cosa que no tiene nombre. Hoy le han preguntado a la ministra Montero, la portavoz que tanto le gusta a Enrique Calvet, sobre el asunto y ha contestado esto. Que es médico. Por supuesto, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. Las conversaciones que mantengan el presidente del Gobierno y el vicepresidente, al igual que con el resto de ministros, es obvio que yo como portavoz, y creo que el conjunto del Gobierno no las conocemos, hay que dejarlas en el margen y en el marco de la relación bilateral que mantiene el presidente con cada uno de los miembros de su equipo, y en este caso con el vicepresidente Iglesias. Y no ha contestado lo que le ha preguntado. Claro. Pero más graciosa todavía ha sido Adriana Lastra, porque cuando le han preguntado en el Congreso por el asunto, ha dicho que le parece muy mal eso de revelar conversaciones privadas. 24 horas después de que Sánchez le contara al país lo de Casado y los WhatsApps.
Claro, o sea, lo de esta gente es que no tiene nombre. Pero bueno, en estas están. Sí, es que... No, pero es una vergüenza, porque claro, la del virus, la Montero, es que no ha querido contestar por la sencilla razón de que no se le pregunta qué piensa usted de que se haya disculpado, sino qué piensa usted de que este señor haya dicho por una televisión pública, haya revelado una conversación intentando humillar a una radio pública, no, intentando concertada, humillar a su presidente de gobierno. Concertada, que no la SER, que no es pública. Sí, concertada, además, sí. Pero además en fin, sin embargo, faltan precisiones. Es decir, lo hizo como el Black Lives Matter, se arrodilló en una rodilla y puso la frente para que se la cubrieran de ceniza. Le dio una compensación, le hizo un favorcito, bueno, en fin, lo que sea. Quiero decir que esto es el nivel de la política española. No podemos hacer nada con este nivel. Es inimaginable. Y el problema raíz, lo antidemocrático y todo esto, es que evidentemente, pero hay, por ejemplo, es muy interesante, pero ahora mismo, pero lo discutíamos la semana pasada, don Arturo y yo. Es decir, para mí no hay nada más urgente para el bien común de los españoles que este gobierno se acabe y se vaya absolutamente, por supuesto los separatistas y Podemos, eso, porque si no, no se va a arreglar nada. Yo sé que él decía que, hombre, puede uno no ponerse tan en pie en pared y de todas maneras conseguir algunas cosas, que es lo que pretende Ciudadanos. Yo sigo pensando que sí, que yo sigo pensando que con este gobierno que te va a salir por ahí cada 2 por 3, haciéndote perder credibilidad ante Europa, ante los inversores, ridiculizando, humillando a los españoles, que hace que aparezca la del virus diciendo si es que el amor a España nos une con Bildu y con RC, que es tomarle el pelo de una manera tan escandalosa, porque es decir, ustedes ya tragan con todo, yo me río y orino en vuestra pechera con toda facilidad. Mientras eso siga así, mire usted, no hay parchecillo a corto que vaya a funcionar. Bueno, es un debate. Yo Enrique, si me permites, un poco por alusiones. No creo que todas las clases políticas seamos igual. Vale. Es decir, no, aquí lo que tenemos es un señor que claramente está en una posición, bueno, aparte de que a mí las declaraciones me parecen realmente impresentables, pero bueno, esto es un poco efectivamente. Y sobre todo el motivo, calificar de huida cuando realmente no ha habido ninguna huida, etcétera, etcétera. Pero esto lo que denota es que el señor Iglesias tiene obligación de intentar demostrar y de marcar diferencias con ese partido socialista de alguna u otra forma, porque en su partido ya parece que está bastante claro que no pintan absolutamente nada. Y yo empezaría a hilarlo que, fijaros que lleva ya una temporada larga intentando marcar diferencias cara a su electorado de lo que es el socialismo. Y claro, viene con cosas como el monárquico y el republicano, o posiciones realmente absurdas en la discusión de los presupuestos con Ciudadanos. Es decir, al final, yo creo que lo que tiene es un poco el principio de Peter, ¿no? Yo creo que ha alcanzado su límite de incapacidad, sin lugar a dudas. ¿Su nivel de incompetencia? Sí. Con un pequeño añadido, que es que el partido que más se opone a los valores republicanos, libertad, aparte de los separatistas, es Podemos, sin ninguna duda. Yo creo que Sánchez, cuando vea a Iglesias, que va a acuñar seguro una muletilla de decirle, por cierto, se me olvidó decirte, ¿no? Se me olvidó decirte, no le va a decir nada de nada. Eso no le va a decir nada. Muy bueno. CaixaBank, Bankia no le ha dicho nada, el destino de dónde está el rey emérito tampoco, ni le va a decir nada cuando haga el pacto con Ciudadanos. Se lo dirá al día siguiente. O sea, él está de oyente, ¿no? Pablo Iglesias Pablo Iglesias va a romper per se por él, ¿eh? No va a romper. No va a romper en ningún caso la coalición, que los dos se necesitan. Uno, porque es un número, que son los 25, que tienen 155 entre los 220 y 35. Esos 35 escaños los necesita porque si no, no puede construir una mayoría. Pero lo va a tener allí porque sabe que fuera del gobierno que no tiene nada que hacer. A mí lo que me preocupa de Pablo Iglesias, de este personaje, es el tema político. Es decir, es un señor que está en la pedagogía del odio, que ha traído a este país división, que es un señor que está en contra de lo que ha sido la transición política española, que está en contra de la monarquía, que está a favor de los escraches y de las persecuciones de políticos, cosa que está pagando él también, y que es un señor, en definitiva... Y de los ocupas.
y de los ocupas. Es por ejemplo, totalitario. de todas las cosas de descomposición social. Que es comunista. Y que desde es luego que comunista, comprende muy bien a caray. los separatistas porque dicen que cuando hablan que son positivos y constructivos y que hay que ponerse en su lugar. Pues lo que tenemos que hacer es echarle del gobierno, ¿no? Que es comunista, que aquí en pero España... es comunista, confeso, don Miguel. No, pero es comunista. Hay vídeos donde él lo dice, Pero no que- es que lo estemos... Que hay un problema cultural, querido Enrique, No, también que hay es que en vídeos que este dicen país socialdemócrata, te llaman fascista y es como que te han insultado y es como que tienes el oprobio político encima. Pero te llaman comunista y es como que tienes todas las patentes de corso porque eres de izquierdas, no hay ningún problema. Siendo como es que si alguna ideología ha sembrado de millones y millones de muertos el planeta, ha sido la ideología comunista. Sí, señor. Y tiene usted un libro magnífico compilado por Stéphane Courtois, donde se cuenta con todo lujo de detalles. Pausa para la publicidad y a la vuelta nos vamos a hablar de uno de esos crímenes, porque fue uno de esos crímenes, el crimen de los tirantes de Zaragoza. Se ha reanudado, mejor dicho, se ha repetido el juicio, porque lo de la otra vez fue una vergüenza que no había por dónde cogerla. Hablaremos de la reapertura y de la vergüenza enseguida. 23:49, una hora menos en Canarias, y vamos con este asunto del caso Lanza, que se reabre el juicio. Aquí, desde el principio, recuerde usted, lo estuvimos contando y también poniendo en solfa lo que allí estaba pasando. La buena noticia es que ahora estamos más cerca de que se haga justicia. Esta es la situación. El ultraizquierdista Rodrigo Lanza vuelve a sentarse desde ayer lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza por el crimen de los tirantes, casi 3 años después de la mortal paliza que acabó con la vida de Víctor Laínez, de 55 años de edad. Es el segundo juicio que se celebra por este crimen. El primero, que tuvo lugar en noviembre del año pasado, condujo a una polémica sentencia en la que Lanza fue condenado a solo 5 años de prisión frente a los 25 que solicitaban las acusaciones y la Fiscalía. Pero el pasado mes de abril, los magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón declararon nulo el juicio basándose en la falta de motivación del veredicto del jurado. En marzo, el fiscal y las acusaciones particular y popular del caso, esta última representada por Vox, solicitaron en una vista la repetición del juicio en el que se impuso al radical de extrema izquierda Rodrigo Lanza 5 años de prisión por el asesinato de Víctor Laínez. La autopsia indicó que Laínez fue atacado por la espalda, que no pudo defenderse y que presentaba una retahíla de brutales golpes que le provocaron, entre otras lesiones, un mortal traumatismo cráneoencefálico. La brutalidad descrita por el análisis forense encajó con la relatada por varios testigos. Sin embargo, la primera sentencia sostenía que la víctima murió al caer al suelo, sin intervención del acusado. El delito que se le atribuyó fue simplemente un delito de imprudencia. Es precisamente la incongruencia de esa primera sentencia lo que ha motivado la reapertura del caso. Y en contra de las intenciones de Podemos, por cierto, porque recordarán ustedes cómo la formación morada hablaba del homicida como un activista político. Bueno, se reabre el caso. Y ya está contando, por cierto, luego este caballero Lanza, que es que vio que el otro tenía una navaja. Bueno, y aquí están ya liando la cuestión. Bueno, en fin, mira, la acusación, ¿cómo se llama? No sé, yo no sé si es popular o particular, me tienes que ilustrar, Miguel. En este caso la de Vox. La de Vox. Popular en este caso. Ha empujado a que se reabra. Y el fiscal también. Yo creo que ahí la acusación pública también está ejerciendo bien su papel y no puede quedar esto así. Yo espero, tengo la íntima esperanza de que efectivamente en este juicio y además sabiendo lo que pasó en el otro, habiendo aprendido de lo que pasó en el otro, yo pienso que aquí las cosas se van a hacer con bastante más rigor y espero que haya una sentencia que efectivamente se corresponda, un veredicto del jurado que realmente se corresponda con los hechos, porque los hechos parecen bastante notorios. ¿Pero el jurado está obligado a argumentar su decisión? Desde luego. Pero eso aquí, no siempre, no en todas partes, no en todos todas los jurados. Partes, no en todas partes, pero el jurado, el jurado tiene que motivar. Cualquier resolución que tenga cariz, que tenga naturaleza judicial, tiene que estar motivada, tiene que estar basada en las pruebas que se han visto. El juez, el magistrado que preside, está vinculado por el veredicto del jurado y luego es él el que tiene que
modular, atemperar, en definitiva, encuadrar, para que nos entiendan nuestros oyentes, la pena a imponer dentro de lo que realmente es el veredicto del jurado. Pero el jurado no puede decir inocente o culpable, sin más, a la americana, ¿no? Es decir, no, eso no es así. No, no es así. Vamos a ver, yo desde luego estoy contento con que se reabra el caso y que por fin se pueda hacer justicia de algo que desde luego yo creo que no quedó donde debería de haber quedado, pero además también me gustaría, de paso, recalcar ese concepto que me ha venido muy bien en el reportaje, de que era un activista político. Vamos a ver, el comportamiento de este señor no puede estar justificado ni mediante alguna actividad, ni muchísimo menos al amparo de la política. Es decir, este es un comportamiento criminal que debe de pagar por el mismo y que desde luego dice muy poquito de todos estos señores podemitas que de cuando en cuando se rasgan las vestiduras hasta por una señal de tráfico y sin embargo pretenden justificar comportamientos delictivos dependiendo de quién sea el agresor y de quién sea el agredido. Hay que recordar que este señor le recibió la cúpula de Podemos, le arropó, toda la prensa de izquierda, ultraizquierda y ultraizquierda le acogió en su seno, le permitió hablar, y un tipo que venía ya condenado por dejar efectivamente por haber dejado una silla de ruedas. Un tío al que no le favorece precisamente que le proclamen activista político. Yo desde luego no creo que le estén haciendo un favor procesal o judicial, diciendo que es un activista político, que sabemos todos cuál es su signo, que mata a un señor que lleva los tirantes, creo recordar, con los colores de la bandera de ¿Alguien España. se acuerda cuánto fue la condena a los de Blanquerna, a los activistas políticos? A los de Blanquerna fueron inicialmente en la Audiencia Provincial de Madrid 6 meses, la Fiscalía y la acusación particular, en este caso de la Generalitat, recurrieron y en el Tribunal Supremo se elevó esa pena a 3 años y 11 meses. O sea, 4 años, vamos a decir. 4 años. Y luego recurrimos ante el Tribunal Constitucional, dijo que la sentencia del Supremo estaba mal dictada y el Tribunal Supremo, pues por mantenella y no enmendalla, ha metido 2 años y 7 meses. Estamos hablando de un empujón a un señor. De unos gritos y de unos empujones. Sí. Y esto vale 5 años. Y esto vale... ¿Quién va a tener confianza en un sistema así? A don Rodrigo Rato me parece que le condenaron a 4 años y medio por las tarjetas Black, ¿no? Sí, es decir, que es increíble, además con cumplimiento de la condena, ¿no? Es una pena que pasen estas cosas en este país. Y a los de la Gürtel, en concreto a mí defendido, por una supuesta malversación, de 260.000 euros, le han metido 18 años en prisión. 18, ¿eh? Por eso, claro, todo está... Y esto 5. Claro. Esto es incomprensible, es decir, esto nadie lo puede entender. Es una pena en cualquier caso, una pena, es lamentable que se mate a una persona por sus ideas, ¿no? Simplemente por un delito de odio, ¿no? De odio ideológico, en fin, un señor enfermo que además había dejado tetrapléjico, ¿no? a un policía municipal, no sé. Me parece deplorable y me alegro mucho que se reabra el caso. Hay que decir que el abogado de Lanza, que se llama Enrique Zulueta, que es un abogado un clásico de la abogacía de extrema izquierda, ha defendido a gente de Segui, a gente del 11M, a Willy Toledo, en fin. Ha cambiado un poco hoy y entonces lo que está diciendo es que en realidad Lanza lo que tuvo fue un cortocircuito mental. Muy bien. Sí, con chispas. Pero también demuestra que este sistema es demasiado incoherente el hecho de que se pedían 25 años. Sí. Que eso sí es más coherente con otras penas que aquí hemos citado de Blanquerna, de Rato, etc. Es la vida de una persona que es por la calificación de delito, claro. Y claro, bajar de 25 a 5 es como llamarle a un abogado, pero usted ¿dónde ha estudiado? En Samoa, porque claro, usted... Claro, es decir, no es normal. Es decir, claro, y por lo tanto es una fuente muy fuerte de inseguridad jurídica y
y de descredibilidad, ¿no? Un saludo muy cariñoso a nuestros espectadores en Samoa, porque tal y como está últimamente, que cada vez que aquí alguien abre la boca, enseguida hay una carta de protesta. Un saludo muy cariñoso a los espectadores de Samoa por la mención de Enrique Calvet. Señores, los samoanos, ahí están. Que nos quedan 2 minutos de programa. Para terminar, 30 segundos de reflexión inteligentísima por cada uno de vosotros. Don Enrique Calvet, cerramos con... Hombre, si la quería inteligentísima no haber empezado por mí. Pero bueno, quiero decir que todo esto que pasa, está pasando, demostración... ¿no? Cada vez estoy pensando más que no es solo de una democracia, de un Estado fallido, también de una sociedad fallida. Y eso es muy difícil de arreglar históricamente. Es decir, hoy no hemos hablado del gran problema que yo creo que es la cúpula de todo esto, que es la educación. Sí, no, 30 segundos sobrepasados y encima sacas el tema de la educación. Así Calvet, que, por favor, reaccionemos. Enrique Calvet, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Don Arturo Moreno. No, que yo simplemente darles a los espectadores las buenas noches y agradecerles que hayan aguantado, nos hayan aguantado durante 2 horas y con eso me despido. Ya hemos hablado bastante. Muchas gracias, Javier. Arturo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, don Vicente Montaña. Bueno, yo creo que hoy hemos asistido en el recorrido de las noticias a la clara desconexión que tiene el partido que nos gobierna de lo que es la realidad. Anécdotas como lo de las señales, situaciones de lo que yo considero chantaje de los presupuestos y un largo etcétera, ¿no? Con lo cual creo que se lo tienen que hacer mirar muy en serio. Vicente, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Don Miguel Durán. Me sumo a lo que ha dicho don Arturo, que bastante les hemos dicho ya, señoras y señores, a los que hayan tenido la paciencia de aguantar hasta el final. Y simplemente este año, lo digo porque ya veremos si la semana que viene lo tratamos, será un 11 de septiembre en Cataluña muy singular, muy especial. Yo lo creo que sí. Hablaremos del gobierno. Con los angelitos soñarán después de ir a Miguel Durán. Don Miguel, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y a todos ustedes, como siempre, 1000 gracias por estar ahí. Mañana, a partir de las 12:30, toda la información aquí en esta casa. Y por la noche, gato. Que descansen.